Cuando programas, te sientes o como un dios o como un impostor. Esto te puede causar inseguridad e incluso hacerte sentir que no mereces estar donde estás. Sientes que no sirves para esto, me van a echar, ¿vale? Es lo que yo siempre estoy en mi cabeza. Hoy tenemos a Ari, enfermera y psicopedagoga que se ha reinventado hacia el mundo de la programación a través de un bootcamp. No puedes vender algo que no es, que consigues trabajo casi que inmediatamente, y eso no es así. No está siendo tan rápido. Antes había unas necesidades y ahora el mercado ha cambiado. Hablaremos sobre el contenido que ofrecen estos cursos express para ver si se adaptan a lo que las empresas realmente están pidiendo. Además, hablaremos de cómo Ari practica Extreme Programming en su equipo, viendo cómo esta metodología nos puede ayudar a crear mejores productos. Todo esto y mucho más hoy en The Commit Show. Muy buenas, bienvenidos al episodio de hoy de The Commit Show. Hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar sobre muchísimos temas que pueden ser súper interesantes para todos aquellos que estáis empezando, que estáis intentando cambiar vuestra trayectoria profesional, que estáis intentando encontrar trabajo. Vamos a hablar del síndrome del impostor, que creo que todos lo hemos vivido alguna vez. Vamos a hablar de la importancia de la salud mental, del burnout, de no acabar quemados en el mundo del desarrollo. Y entre todo esto vamos a hablar también de metodologías de desarrollo como por ejemplo Extreme Programming. Para todo esto tenemos aquí a Ari reinventada. Ari, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Ari, gracias por venir al podcast, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, para nada, muchísimas gracias a ti por venir. Al final ha sido, creo que puede ser súper interesante, vamos a hablar de un montón de cosas y sobre todo creo que lo más importante es que también tú nos cuentes pues toda tu trayectoria, ¿no? Porque creo que has tenido una trayectoria que puede ser de mucho interés a mucha gente que pueda estar muy interesada en meterse en el mundo del desarrollo. Quizá no ha sido su primera elección en la vida en cuanto a profesión, en cuanto a trabajo, quizá están haciendo otras cosas, pero es algo que les está empezando pues a apetecer, a interesar. Y creo que tú nos puedes arrojar muchísima luz sobre todo esto, porque precisamente es un poco tu trayectoria va enfocada a eso, ¿no? De ahí es tu nombre de Ari reinventada. Si nos puedes explicar un poquito más de ti y de dónde viene el nombre. Sí, de que me reinventé. Bueno, yo soy Ari, soy enfermera y psicopedagoga de Venezuela. Hace 8 años y medio que me vine a Madrid con mi hijo. Mi hijo tenía 5 años en ese momento. Y pues nada, yo intenté buscar trabajo tanto de enfermería como de psicopedagogía durante 4 años y un poquito más. Y no encontré. Fue bastante difícil por temas de homologación o por temas de 1000 cosas. Bueno, fue bastante difícil. Y pues nada, como a los 4 años y un poquito más, estaba bastante cansada porque yo cuidaba niños y trabajaba también en una guardería. Y bueno, me pagaban por hora, me pagaban en B. Y pues yo tenía que trabajar mucho, ¿no? Y trabajaba mañanas, tardes, noches, fines de semana y estaba bastante cansada. Y llegó un momento en el que dije, yo no sé si yo puedo mantener este ritmo por muchos años más, ¿no? Igual ahora mismo estoy muy cansada, pero puedo alargarlo unos años, pero yo qué sé, a mis 45 años yo no sé si llego viva a esto. Y me contaron pues que existían estos bootcamps, que yo no sabía que existían, estos cursos intensivos. Yo pensaba, siempre lo digo, yo pensaba que la programación era para gente como muy lista y gente que hacía una carrera de ingeniería o de computación o de lo que sea. Y pues me puse a averiguar qué eran estos bootcamps y de dónde nace, o sea, de cuál es la necesidad para que existan estos cursos intensivos. Y dije, mira, es verdad que sí se puede. Hay gente por ahí que está programando sin tener una carrera. Y pues nada, me puse a averiguar a ver qué bootcamps yo podía hacer, porque la verdad es que no tenía dinero tampoco para un bootcamp, porque son bastante caros. Entonces, bueno, encontré uno que estaba becado. Entonces, una parte estaba becada y la parte que no estaba becada la tenía yo que pagar al final, cuando terminase y cuando consiguiese trabajo en 6 cuotas. Entonces dije, bueno, esta es la única opción que yo puedo ahora mismo, por la que puedo optar, ¿no? Y es por un proceso de selección y tal. Y como es un bootcamp que está becado, ellas como que se tienen que asegurar que de verdad es una persona que le va a sacar provecho y que no va a ser simplemente como, bueno, hago un curso y lo relleno el currículum. O sea, tenía como cierta exigencia, ciertos requisitos, el hecho de que, o sea, estoy becado si a cambio hago X, yo qué sé, cumplo ciertas notas
¿O cumplo la asistencia o cómo funcionaba eso? O sea... Sí, no, las notas no, pero sí tenían como que antes tenían que asegurarse de, oye, esta persona en verdad se quiere dedicar a esto. Vale. Oye, y si le gusta, y bueno, se quieren asegurar también que te gusta antes, que te vas a dedicar a esto, porque son plazas limitadas, entonces no quieren como que entre cualquier persona que al final no va a trabajar de ello, ¿no? Y pues nada, pues este fue el bootcamp que hice. Eso fue en el 2019. Comencé en febrero del 2019. Hace 4 años ya. 4 años. Pasa el tiempo volando, sí, sí. Me parece loquísimo. Y pues nada, fueron 13 semanas. Esto es un bootcamp de solo desarrollo front. Solamente frontend. Yo creo que hoy en día no hay bootcamps de solo frontend. O bueno, yo no lo conozco. Siempre meten algo de Node o de base de datos, de Mongo, algo. Este era solo de frontend, entonces eran 13 semanas, 3 módulos, HTML y CSS, luego JavaScript aumentativo, o sea, también vas como aumentando lo que vas aprendiendo de HTML y CSS, y el tercero era React, que bueno, también eran proyectos pues que eso era aumentativo, ¿no? Y pues nada, al mes conseguí trabajo hasta hoy. Llevo 3 años y medio más o menos trabajando como desarrolladora. Hostia, muy guay. Sí. Muy guay. No, sobre todo el cambio que has hecho, ¿no? Desde, como has dicho, enfermera, psicopedagoga. O sea, es un sector totalmente diferente al sector de la programación. Sí. Y no, pues ver que se podía llegar a dar esa oportunidad para decir, oye, me interesa el mundo de la informática y quizá pues me sale más a cuenta, ¿no? 13 semanas me parece pues un tiempo pues razonable, ¿no? Para enseñar HTML, CSS, JavaScript, React, etcétera, y solo de front, que me ha parecido muy interesante lo que has dicho, solo de front. Sí. Y que eso te permite pues después conseguir un trabajo, como has dicho, en un mes, ¿no? Pues conseguir un trabajo en una empresa, ¿no? Pues que ya estás trabajando como desarrolladora y tal. Entonces, me interesa sobre todo hacer un poco de énfasis en el tema del tiempo, ¿no? Sí. Porque sí que es verdad que creo que es raro ahora el caso donde haya bootcamps donde, como en el tuyo, pues sea de 13 semanas y enfocado a una parte del desarrollo específica, ¿no? Un poco lo que he ido viendo cuando he ido hablando con gente que ha hecho bootcamps y tal, es que son bootcamps muy cortos, de 1 o 2 meses, y que además son como muy pinceladas de todo, pero sin llegar a profundizar en nada, ¿no? ¿Crees un poco... O sea, ¿tienes esta misma sensación de cómo está el entorno de bootcamps ahora? ¿Cómo crees que quizá deberían ser más largos? ¿Cómo lo compararías quizá lo que tú viviste en este bootcamp con el estado actual de ellos? Sí, está clarísimo que la cosa cambió. O sea, cuando yo lo hice en el 2019, salías del bootcamp y enseguida tenías trabajo. De hecho, yo conseguí trabajo en un mes y fui de las últimas, porque yo veía a mis compañeras salían, y yo, bueno, me quedo de última y tardé un mes. Yo tengo entendido, yo no sé en qué año fue que surgieron los bootcamps y tal, pero yo tengo entendido que surgiendo de una necesidad, ¿no? De parte de la empresa tenían una necesidad, mira, yo necesito unos perfiles de este tipo, y los bootcamps dijeron, bueno, pues toma, te lo doy. Y te forman de una manera como muy intensiva y mucho conocimiento junto, rápido, para darte como ese conocimiento base para sentarte en tu primer trabajo, y a partir de ahí viene lo bueno, porque o sea, tienes muchísimo más que aprender y sigues, o sea, yo tengo eso, casi 4 años trabajando y sigo teniendo que aprender muchísimo. Pero hoy en día no está siendo tan rápido el encontrar trabajo. Yo no sé si es por un tema de oferta y demanda o porque yo creo, pero esto es una opinión muy personal y una cosa que yo es lo que más o menos veo, pero no sé a ciencia cierta si es así. Yo creo que antes había unas necesidades y ahora el mercado ha cambiado, ha pasado tiempo y las necesidades de parte de la empresa son otras, ¿vale? Sean más amplias, sean de otras áreas, no lo sé, pero son otras, y yo creo que los bootcamps no han evolucionado al mismo ritmo que las empresas. Y por lo que más o menos veo, hay 700 bootcamps y creo que están acortándolos más, o sea, metiendo mucho más información, porque ahora yo creo que no hay bootcamps, por ejemplo, de frontend. Bueno, lo habrá, pero no lo conozco. O solo de backend, por ejemplo, todo es full stack, entonces te enseñan un poco de todo y en menos tiempo. O sea, yo he visto bootcamps ahora de 9 semanas y carísimos.
muy caros, que es que no todo el mundo tiene ese dinero, y sobre todo hay gente que está viendo pues casos como el mío o casos como cualquier otro que se ha reinventado y ha hecho bootcamps y dice, joder, yo me quiero endeudar con 8.000, 7.000 euros porque esto me va a dar trabajo, y ahora mismo no es tan inmediato. O sea, yo creo que sí encontramos trabajo, pero yo creo que la media está como en 6 meses o un poquito más. Entonces, yo sí creo que ha habido un movimiento y ha habido una evolución, y los bootcamps no se han movido así. De hecho, han hecho reducción de tiempo, claro, aumento de precio, y el contenido pues es cada vez más y como más comprimido. Entonces, no me sé la solución, porque si la tendría hubiese hecho yo mi bootcamp. ¿Sabes? El perfecto para lo que se está pidiendo hoy en día. Pero sí creo que hay que moverse un poco y hay que darle un poco la vuelta a la cuestión y poder satisfacer las necesidades pues de ambos lados, de toda la gente que está haciendo bootcamps y queriendo pues meterse en la profesión, y en correspondencia con lo que está pidiendo la empresa, con lo que está pidiendo el mercado. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, por lo que has dicho, me da la sensación de que los bootcamps han acabado como... Porque al final es un negocio, ¿no? O sea, es un negocio en el que quizá antes era más común que la gente estudiara en universidad o en FP, era como el camino típico. Yo cuando, por ejemplo, fui a la uni, no recuerdo haber visto que hubiera muchos... O sea, creo que Ironhack ya existía, o algunos de estos ya existían, pero no había muchos bootcamps, o no los había visto, o se publicitaban menos, que también puede ser. Pero como que el camino más común era uni FP, y yo sí que creo que cuando había esta falta de desarrolladores en el mercado, pues empezaron a seguir bootcamps porque vieron la oportunidad de negocio de decir, ya, pues si lo ponemos un poquito más barato que la uni y a menos tiempo, pues es posible que mucha gente venga a estudiar con nosotros, y de paso pues les conseguimos trabajo, hacemos deals con las empresas, y bueno, esto es como win-win, ganancia para todos, ¿no? Y la sensación que me ha dado es que al final ha sido como un formato que han empezado a exprimir y a exprimir y a exprimir, y han dicho, pues si yo tardo 6 meses, bootcamps de hace, como el tuyo, ¿no? O 13 semanas, en formar a alguien y conseguirle trabajo y me cuesta 5.000 euros, me lo invento como ejemplo, si yo consigo hacer lo mismo en 3 meses, pues soy capaz de cada 3 meses 5.000 en vez de cada 6 meses 5.000, ¿no? Entonces, como quizá puede llegar a dar la sensación de que han priorizado el modelo de negocio versus quizá la calidad de la enseñanza, ¿no? Y que eso se está empezando a notar en que también pues las empresas exijan más conocimiento cuando hacen entrevistas, porque eso sí que también es algo que he oído mucho, ¿no? De gente diciendo, es que ahora hago entrevistas, y una entrevista para una posición que hace unos años me pedirían solamente hacer una prueba técnica de React, ya no me piden solo eso, sino que además me piden una prueba técnica de SQL y me meten otra entrevista con producto y no sé qué, y son más complicados, ¿no? Los procesos de selección. Entonces, como que quizás es un modelo que yo creo que va a acabar petando por algún sitio, porque... Sí, o petar o eso, se tienen que un poco mover. O sea, si la gente está yendo a los procesos de selección y dicen, oye, es que me están pidiendo algo de lo que no estoy preparado con esto, o sea, el bootcamp o el curso o lo que sea, tiene que cambiar, ¿vale? Y sí, es un negocio, pero es que no se puede jugar así con la gente. La mayoría de la gente que está haciendo bootcamps, o bueno, sea la metodología que sea, la gente que se está reinventando después de sus 30, después de sus 40, es porque no creo que sea como... Habrá alguno que diga, ay, quiero programar for fun. No, o sea, es gente que normalmente viene de una situación precaria como la que estuve yo, que quiere un poco buscar calidad de vida en un entorno en el que, bueno, pues le gusta, le llama la atención, pero entonces no se puede jugar con eso y prometer cosas que no son. Porque a mí y yo soy de bootcamp, yo no puedo hablar mal de los bootcamps porque a mí me pusieron en un trabajo y yo estoy trabajando por eso, pero sí es verdad que si ha habido un movimiento, tú te tienes que mover, y sobre todo no puedes vender algo que no es. No puedes vender, se está vendiendo que consigues trabajo casi que inmediatamente, y eso no es así. Habrá alguno que sí consiga trabajo rápido, pero no es la mayoría. Hay muchísima gente que está esperando 6, 9 meses para conseguir tu trabajo. Entonces, si quieren hacer negocio de esto, pues vale, porque siempre va a haber negocio de todo, es el capitalismo, amigo. Pero... un poco transparencia, un poco con verdad, decirle a la gente, oye,
vas a tardar, vas a conseguir trabajo, pero vas a tardar. Y después del bootcamp te vamos a dar aquí una base, pero te falta muchísimo que aprender. Entonces, mientras estés buscando trabajo, continúa tu formación. Y no volverse loco, porque a mí me escribe muchísima gente que se quiere reinventar o estudiar algo y en plan... ¿Qué hago ahora mientras estoy buscando trabajo? Y se vuelven un poco locos de, bueno, entonces ahora voy a hacer un curso de Java, y ahora voy a hacer un curso de Kotlin, y ahora voy a hacer un curso... Y es como que quieren muchas cosas. Todos los lenguajes de golpe, claro. ¿no? Porque como no sé cuál va a ser mejor, cuál me va a dar trabajo, lo que sea... Exacto, y es un poco la desesperación de, vale, yo quiero aprender, estoy dispuesta a aprender, ¿pero qué? Entonces... Oye, esto que te han dado, si es JavaScript, creo que todos los bootcamps son de JavaScript, habrá alguno que no, pero creo que todos son de JavaScript. Oye, afianzar eso y como que engordarlo y hacer proyectos en base a eso y no irse por otros lados. A menos que, yo qué sé, consigas un trabajo que te digan, tienes que formarte un poquito más en eso, en Java, y entonces tú te metes en Java. Pero... Esto que yo estoy diciendo ahora, lo digo yo e intento decirlo en mis redes, intento decirlo a la gente que me contacta, pero es que no tiene por qué venir de mí, debería venir desde el que vende el bootcamp, el curso, el o el aquel, y ir con la verdad. Es lo que yo creo y no sé, yo creo que todo el mundo saldría ganando y no habría tanta gente frustrada y triste buscando trabajo que me da muchísima pena. Y también por otro lado, quiero aprovechar también de decirlo, a mí me da mucha cosa también hablar de mi experiencia porque yo digo, pues yo conseguí trabajo en un mes. ¡Qué guay! Y mi vida comenzó a mejorar a partir de ahí. Yo estaba en una situación muy, muy mala porque yo estoy sola con mi hijo. Y compartíamos un piso, pero nosotros compartíamos además cama y mi hijo ya estaba grandecito, o sea, imagínate compartir cama con un niño de 10 años que necesita su espacio, su intimidad, y yo también, pero él en ese momento es la prioridad. Y a partir de ahí, a los 2 años y medio, yo pude por fin entonces alquilar mi piso y él tiene su cuarto y yo tengo el mío. Y claro, yo hablo de mi experiencia porque es real y no estoy vendiendo ninguna moto, pero me da cosa como hablar de mi experiencia y ver que hay gente que igual hay madres solteras también que lo están haciendo y no están encontrando el trabajo tan rápido como yo, gente que se ha endeudado pagando bootcamps porque creen que va a ser la solución y están ahí endeudados y sin trabajo. No sé, entonces, por un lado me da cosa contar mi experiencia porque me da pena y porque me da pena y me da cosa, pero por otro lado, mi experiencia es real, entonces sí puede motivar a otras personas, pero por eso es que yo hago mucho énfasis en, oye, la verdad ahora es esta, la realidad es esta, claro. Y hay que saberlo. Bueno, al final yo creo que pasa un poco en general siempre que hablamos de... O sea, no hay... Las experiencias de cada uno o lo que le pase a cada uno al final tampoco es extrapolable a todo lo que le pueda pasar a todo el mundo, ¿no? Al final, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando recibo muchos mensajes preguntándome gente que está acabando de estudiar secundaria o bachillerato y me dicen, oye, ¿qué debería hacer? ¿Debería irme a la universidad? Porque hay tantas opciones. Claro. Está bien que haya muchas opciones porque al final yo creo que cada uno tiene que aprender como mejor le vaya, pero también hace que sea muy difícil escoger. Y me dicen, pues yo debería ir a la uni, debería ir al bootcamp o a la FP o ¿dónde debería ir? Y yo, por ejemplo, yo explico en plan, a mí, por ejemplo, la universidad me gustó, pero también conozco gente a la que no le ha gustado. Y gente de mi misma uni con otros profesores que no le han gustado. O que lo han pasado mal en la universidad porque les trataron peor. O que era una universidad de mierda, donde se explicaban cosas de mierda, que no tenían ningún tipo de actualización con el mundo laboral actual. Yo qué sé, pues Pascal, COBOL, cosas súper antiguas, ¿no? Y un poco aplico la misma estrategia mental de decir, al final esto es mi experiencia, yo te puedo recomendar o decir lo que a mí me funcionó, pero de allí eso no significa que a ti eso es lo que te vaya a funcionar. Y un poco vinculado con lo de los bootcamps, ¿no? Que en mi experiencia yo he encontrado trabajo en un mes, no significa que en tu situación concreta, porque quizás es otro bootcamp, quizás es otra ciudad, quizás hay otro momento del mundo vital, donde pues quizás hace 4 años había más gente buscando desarrolladores y ahora con ChatGPT nos vamos todos al paro. No lo sé. Entonces, al final también dar el mensaje a la gente de que no hay ninguna realidad que sea absoluta. Total. Que o sea, al final cada uno es las circunstancias en las que vive y que yo creo que es positivo que la gente comparta sus experiencias, ahora bien, siempre con transparencia, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que quizá el problema es que hay mucha gente que sobreestima o sobrevende sus experiencias
para intentar hacer negocio de algunos tipos. Claro, ¿no? claro. Al final, pues claro, quizá podrías llegar a vender menos plazas del bootcamp si lo que dices es, oye, pues que quizá encuentras trabajo en 6 meses. Al final, pues, si quieres que la gente lo compre, pues... Ya, claro. Pero eso, bueno, hay que ser realista con lo que... y ser crítico con lo que lees, con los anuncios que te hacen, con lo que te venden, con lo que te explican, y siempre un poco intentar, pues, ver la realidad, ¿no?, que te rodea, pues hablar con gente como tú, que puede explicar tu experiencia, pues con gente que quizá haya vivido otra cosa. Entonces, al final yo creo que contar la experiencia es positivo, sea... pues como en tu caso, porque te ocurrió bien y tuviste suerte, o en otro caso, pues porque quizá tuvo más problemas. Al final, cuantos más de nosotros expliquemos la experiencia, más capacidad tendrá la gente para hacerse una idea y escoger, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo eso, ser críticos y poder escoger. Porque esto, o sea, la gente que me escribe y que me pide consejos, orientación, lo que sea, siempre es preguntándome si es mejor... bootcamp o ser autodidacta o hacer un FP o lo que sea, y la verdad es que, o sea, yo creo que no hay una solución perfecta para nadie, y es simplemente cada uno de acuerdo a sus circunstancias monetarias, de tiempo, porque además los bootcamps normalmente tienes que dejar de trabajar porque te tienes que dedicar 100% a ello. Entonces no solo lo caro que es el bootcamp, sino la pérdida que vas a tener, o sea, claro. porque no vas a estar generando, produciendo dinero en ese tiempo, más el tiempo que vas a estar buscando trabajo. Y por otro lado también me preguntan que cuál bootcamp recomendar. Es que depende de tantas cosas, Sí. porque al final yo creo que el contenido es más o menos igual todos, pero depende de quién te dé el curso. Por ejemplo, en mi bootcamp, no mío, en donde estudié, el profesor que tuvimos era un tiro en la maquetación, o sea, era de los mejores maquetadores que hay aquí en España. Entonces él hizo muchísimo énfasis en aprender CSS bien, en buenas prácticas de CSS, en aprender HTML semántico, en la accesibilidad y tal. Y yo he visto, y lo he visto porque tengo gente cercana que ha estudiado otros bootcamps, que el CSS, el HTML se lo pasan. O sea, es como, bueno, 3 días esto, este tag, este selector, venga, JavaScript. Entonces, depende mucho del profesor o la profesora. Depende de lo que tú puedas pagar, depende del horario. Igual creo que hay unos que son mitad de tiempo y tú puedes seguir trabajando. Claro, no va a ser tan rápido, vas a tardar un poquito más, pero tú puedes seguir trabajando y vas a ir dando... O sea, es que depende de muchísimas cosas y de tus circunstancias, y yo no te puedo decir... Y además, imagínate que yo piense que uno es el mejor. Imagínate que yo le recomiendo eso a la gente y al final sale mal. Claro, y no les gusta, o sea, o van ahí y les toca un profe que no encaja. Exacto. Que no... No, yo no voy a recomendar nada, nunca. Yo doy un poco el abanico de cosas que sé. No conozco todos los bootcamps, es que de hecho ya como que, no sé, conozco 3, 4 nombres y ya está. No sé si hay bootcamp gratis, no sé si hay bootcamp becados. Entonces yo a la gente que me escribe preguntándome, a la gente que me está oyendo, hay como un abanico y tú tienes que ver un poco qué es lo que mejor te viene a ti. Y un poco vinculado a esto, ¿no?, que has comentado de que al final los bootcamps pues cada vez más te enseñan como una parte superficial, podríamos decir, ¿no?, que luego tienes que seguir aprendiendo por tu cuenta, que eso también es una cosa que yo quiero hacer énfasis, que todos me lo dicen. Yo no creo que haya... Tú has dicho antes, ¿no?, el tema de universidad, FP, autodidacta o bootcamp. Yo creo que autodidacta al final debe estar en todos. O sea, sí. Al final, hagas uni, hagas FP, hagas bootcamp, cuando acabes de estudiar, vas a tener que aprender por tu cuenta, porque dentro de 5 años quizás React ya ni se usa. Entonces, al final, todos tenemos que ser, en cierta manera, autodidactas. Y, claro, comentabas, ¿no? En el bootcamp, cuando acabas, pues te queda mucho por aprender. Sí. ¿Qué cosas, o tú qué has notado que hayas necesitado aprender para conseguir ser productiva en el trabajo, ¿no?, después de acabar el bootcamp? ¿Ha habido algún tema en específico que hayas visto súper necesario? Hostia, ojalá me hubieran enseñado esto en el bootcamp, hubiera sido súper útil al empezar a buscar trabajo. Todo. Sí, o sea, lo que me enseñaron, pero muchísimo más. O sea, más tiempo, más contenido. En JavaScript realmente fue como
eso, lo básico para que tú sepas trabajar con JavaScript y React para que tú sepas trabajar con React, pero es que faltaba mucho, y mucho de la base, porque no es que, bueno, te dan lo básico y luego ya tú vas como al siguiente nivel, al siguiente intermedio. No, de lo básico falta muchísimo también. Entonces, bueno, queda de ti, uno, saberlo, y dos, ponerte a ello, a aprender muchísimo más. Sea en el trabajo, porque lo ideal es que tu primer trabajo continúen tu formación, porque saben que eres junior, porque saben que no tienes experiencia, deberían continuar tu formación y tener una figura que te mentorice. Vamos, todo perfil junior debería estar acompañado, ¿no? Y, o también por tu cuenta mientras estás buscando trabajo. Es que tampoco quiero decir que todo el mundo se forme por su cuenta después de trabajar, porque luego vienen problemas, hay que descansar, ¿vale? Pero sí, hay que continuar, hay que continuar. También lo ideal es que los trabajos sean... te permitan 1 hora semanal o lo que sea para la formación, y que sea tu autoformación y te dediques en horario laboral a ello. Pero bueno, sí, sobre la base que nos dan, falta mucho de esa base para aprender. Y bueno, sobre todo, siempre va a depender del contexto. Yo qué sé, si vas a trabajar, depende con qué tecnología que no te han dado. Pues eso lo tenés que aprender, y lo ideal es irlo aprendiendo en el trabajo, ¿no? O sea, nunca vas a trabajar siempre con lo que te dieron en el bootcamp. Siempre vas a trabajar con alguna tecnología distinta o algo más, y lo vas a tener que aprender. ¿Y tú cuando empezaste a buscar trabajo, ¿no? Durante ese mes, qué cosas específicas notaste a la hora de hacer las entrevistas? Entiendo que pues tenía alguna relación el bootcamp con alguna bolsa de trabajo sobre la que encontrar, digamos, te enlazaban ya con empresas, o tuviste tú que empezar procesos de selección por tu cuenta. El bootcamp tiene una bolsa de trabajo, creo que todos la tienen, pero yo me fui por mi lado. Yo dije, porque no habían ofertas para todas, ni mucho menos, habían pocas ofertas, y yo ya se me había acabado el paro, estaba muy urgida, o sea, yo necesitaba trabajar, necesitaba dinero, estaba muy mal. Y de hecho no fue un mes, fue un poquito más, porque yo empecé a meter a meter currículum en ofertas antes de terminar el bootcamp. Me habían dicho que los procesos de selección son largos, y yo dije, bueno, pues yo voy a ganar tiempo. Voy a ganar tiempo, voy a ir a lo seguro, ¿no? Exactamente, yo voy aquí, como 2-3 semanas antes de terminar el bootcamp, empecé. Y yo mandé currículum a todo. A todo. Yo estaba como muy desesperada. Me acuerdo que en el bootcamp me dijeron, las mujeres, si no cumplen el 100% de los requisitos, no aplican. Y yo dije, pues yo no. Yo voy a aplicar, pues como todo el mundo. ¿Me falta algo? Pues lo aprenderé. Porque además, es que la lista de requisitos... Sí, a veces se la tiran piden unas cosas que en verdad no necesitan. Que es como, es un nice to have, pero no ponen que es un nice to have. Claro. Apliqué a todo, y pues hubo procesos como muy largos, y hubo un momento en el que tenía muchos procesos juntos. Hubo una semana, me acuerdo, que tuve entrevistas todos los días, y hubo un día de esa semana que tuve 3 entrevistas, y no eran online. Me fui de un sitio a otro porque era 2019. Era prepandemia esto. Era prepandemia. Y me encontré un poco de todo. Me encontré gente, o sea, empresas que no sabían lo que era un bootcamp, que era como, ¿qué es esto? ¿De dónde vienes? Empresas que sí sabían lo que era un bootcamp y me decían, con este cursito, olvídalo. Y había empresas que era a tope, mira, te mando la prueba técnica. Y si la pasas, Exactamente. Y ya está, ¿no? Y aprendí mucho, y estar en procesos de selección, aunque no estés buscando trabajo, está guay para aprender, para practicar. Primero porque, bueno, normalmente te piden cosas distintas, y tú vas ahí practicando mientras lo vas haciendo, y lo más importante es cuando te dan feedback, si te dan feedback, no todas las empresas dan feedback, si te dan feedback, oye, esos son focos en donde tú ponerte a afianzar ello y a aprenderlo mejor, ¿no? Y pues de todos estos procesos de selección que hice, que te digo, yo no encontré ninguna oferta que dijera, estamos buscando a una persona junior sin experiencia. Se no ponía el nivel. Era, queremos un front, supongo. Sí. ¿No? O habían algunos que 2 años. O full stack, con estos requisitos, sí. Y pam. Full stack sí no me metí, ¿eh? Ahí sí que dije, yo no sé nada de... De hecho, una cosa, yo cuando entré al bootcamp, yo no sabía ni lo que era front ni lo que era back. Yo entré.
Tú querías aprender a programar, meterte Sí. en el mundo de la tecnología. Y era el bootcamp que yo podía, porque estaba becado y era el que podía pagar luego de tener trabajo. Entonces yo dije, bueno, front, soy front. Claro. Hubiese sido back y soy back. Ujú. Y bueno, en esto había una oferta, de hecho, fue el primer currículum que yo eché. No ponían si era junior, si era senior y tal. Y era una startup y me llamaron para la entrevista, fui a la entrevista y esta startup las CEOs eran 2 mujeres, de hecho no eran españolas y yo les caí muy bien. Yo les caí muy bien y dijeron, nosotras queremos una mujer en el equipo de programación. Y me dijeron, en verdad estamos buscando un perfil senior, pero bueno, ya vamos a buscar un perfil senior, pero además te queremos a ti. Y en teoría yo iba a estar con una persona que me mentorizara. Al final esta persona estaba hasta arriba, bueno, es una startup, estaba hasta arriba de trabajo, no solo y además era de backend, no era de frontend, sí sabía sus cositas de frontend, pero bueno, no era lo suyo. Y pues no pudo, no por culpa de él, pero no pudo dedicarme el tiempo que yo quería, ¿vale? O que yo necesitaba como junior. Y yo estuve ahí como 5 meses más o menos, desarrollando, era una aplicación móvil, y era como una réplica de la aplicación móvil en web, y ahí estuve dándole y dándole, pero yo sola. Entonces yo nunca supe, oye, estoy haciéndolo bien, buenas prácticas, ¿qué es eso? Claro, te faltaba un poco la figura del mentor, ¿no? De la persona que te enseña, pues tira por aquí, tira por allí, mira este recurso. Entiendo que tirabas de Google. Google. Directamente. Éramos Google y yo. Google era mi per. Y llegó un momento, y eso sí está guay, eso sí puedo decir que, bueno, está guay de mí, y por eso me gusta como hablar de esto. El haberme yo dado cuenta, oye, yo necesito estar en un equipo. Y era la única front, ¿eh? Entonces, más sola que la una. Entonces, yo necesito estar en un equipo y yo necesito aprender de gente, ¿vale? Entonces, me gusta decirlo porque es muy importante. Si de repente te ves en un trabajo y estás ahí sola y es verdad que estás tirando, pero lo ideal es estar dentro de un equipo y sobre todo con gente de la que aprender. Entonces, yo decidí irme y me fui a un trabajo en el que me ofrecían justamente formación. Era como una formación más a la del bootcamp, porque bueno, es una empresa que sabe que el bootcamp te enseña esto, pero hay que agrandarlo y hay que afianzarlo, y ahí fue donde vi Node y Mongo y tal. Y pues nada, me rebajé el sueldo muchísimo, como 6.000 euros de lo que me pagaba la startup, pero porque, bueno, era formación y yo dije... Lo veías como una inversión casi, ¿no? Tal cual, yo dije, es que yo necesito esto y es lo que yo quiero aprender más. Y pues nada, ahí estuve como 11 meses o así, y me fui a otra empresa donde ya como que comencé a trabajar de verdad, en un equipo grande, aprendiendo de los mejores y de las mejores, en un proyecto gigantesco, super legacy, que es lo mejor para aprender. Y bueno, a partir de ahí es cuando dije, bueno, aquí sí ya estoy... Empezaste a rodar un poco, ¿no? Exactamente. Pero sí es verdad que ese primer año yo siento que fue un poco... Bueno, da penita decirlo, pero yo siento que fue un poco perdido, aunque no creo que haya sido perdido porque siempre se aprende. Y habré aprendido muchísimo, pero fue un año en el que no estuve en un proyecto con un equipo trabajando de manera continua. Si claro. yo este trabajo que yo tuve, en el que yo empecé a estar en un equipo, lo hubiese tenido desde el primer momento, yo tuviese como un año muchísimo más rico en experiencia. De hecho, estoy bastante de acuerdo en lo que has comentado, porque yo, por ejemplo, también estuve como 1 año y pico trabajando como único desarrollador en una startup. Y sí que es verdad que al principio, quizá cuando eres muy junior, a mí me pasó cuando llevaba nada. Había acabado la uni hacía 1 año poco. Y estuve también solo. Y sí que es verdad que, por un lado, creo que aprendes mucho, porque al estar pues bastante solo, sí que te obliga a sacarte mucho las castañas del fuego, es decir, te obliga a pegarte con Google. O sea, todas estas búsquedas de Google eternas para encontrar una tontería que quizá otra persona te hubiera dicho, pues hazlo así y ya está. Yo creo que también son muy valiosas porque realmente gran parte del trabajo de desarrollar es pegarte patadas contra algo que no conoces. Sí. Y yo creo que... Yo soy partidario de los que piensan que cuanto más senior eres, más patadas te pegas con cosas que no conoces.
porque como que ya llegas a un punto donde quizá en la empresa, en el sitio donde estás, ya no hay nadie con más experiencia que tú, o todos sois similares, al final alguien tiene como que hacer de punta de lanza y rascar, ¿no? Y meterse en Google, ¿cómo hacer esto? No sé qué, no sé cuánto. Sí. Masticarlo y luego ya pues se traslada al equipo, lo que sea. Entonces yo creo que trabajar solo sí que te da esa habilidad, ¿no? Te entrena para hacer eso, pero también es cierto que cuando eres junior hacerlo es muy duro. Sí. Porque te sientes bastante solo. Y sobre todo el no saber si lo que estás haciendo está bien o está mal. Que quizá algo funciona y lo ves en el frontend o en el backend. Claro, que de que funciona. Pero luego al cabo de un año, cuando tienes que hacer un cambio sobre eso y dices, si lo hiciera ahora con lo que he aprendido de un año de rascar piedra, quizá lo haría diferente. Y eso quizá, claro, es tiempo que si desde el inicio hubieras tenido un equipo o alguien que te hubiera guiado un poco, pues este año te lo hubieras comido. Porque ya te hubieran dicho, mira, esto se hace así, se hace de esta forma y listo. Pero bueno, yo creo que ambas experiencias son útiles en su medida, ¿no? Yo creo que al final lo ideal es que tú fuiste capaz de ver que ahí ya habías llegado a una limitación concreta, que eso no siempre pasa. Hay gente que pues se conforma y... Sí, como ven, esto funciona, ¿no? Y me lo está diciendo Google, claro. Y yo tiro para adelante. Y ya está, pero tú llegaste a un punto que dijiste, para saltar al siguiente nivel, necesito algo más, ¿no? Y eso fue, yo creo, un poco lo que te lanzó, ¿no? A buscar trabajo de otra oportunidad y cambiar de empresa, ¿no? A esta segunda que has comentado, donde entiendo que eras un equipo ya más grande de desarrolladores. Sí, éramos 16 fronts, más o menos. Bueno, luego quedamos en 12, pero bueno, empezamos siendo 16, yo la más junior, y todos y todas, porque además era un equipo bastante diverso y muy bueno, son los mejores, la verdad. Y aprendí muchísimo, y es lo que te digo, además era un código legacy, muy legacy, es una página que tiene como 12 años, una página con muchísimo tráfico, por cierto, la hemos usado todos, un e-commerce, y joder, aprendí muchísimo, la verdad, y aunque era con Backbone, que en verdad es una tecnología bastante vieja, pero joder, Backbone es bastante JavaScript nativo. Entonces, yo estuve ahí dándome 2 años con JavaScript, no vanilla 100%, pero casi. Así que aprendí bastante. Pero es verdad, ahora que digo lo de Backbone y lo de JavaScript y las bases de JavaScript, luego que yo me fui de esta empresa, bueno, no, cuando dije que me quería ir, empecé a buscar trabajo y fue muy jodido porque... el mercado solo quería a gente de React y con 2 años de React por lo menos de experiencia, y por más que yo les dijera, vale, pero yo puedo ponerme a aprender React porque yo he desarrollado como unas bases, y además unas bases de un perfil de front como es, porque nosotros en este trabajo desarrollábamos tareas tanto de maquetación como de funcionalidad, todos juntos. O sea, no era el típico perfil que solo se encarga de una parte o de la otra, que es lo que yo creo que el front de verdad es una persona que sabe bien HTML, CSS y JavaScript, pero pues no, querían una persona que tuviese React, punto. Y por otro lado, también eran puras ofertas con Node. Y yo pues no me sentía para nada, o sea, yo vi Node en esta formación que te cuento, pero nunca trabajé con Node. Claro. Yo no me sentía para nada preparada para ir a Node. Y me encontré un poco en el limbo de no sé qué soy, no sé qué soy, no sé a dónde voy, qué voy a buscar, y muchísima gente con la que hablaba me decía, no, pero es que las bases son mucho más importantes que los frameworks y tal. Ya, eso lo dices tú. Claro, pero luego la empresa, ¿no? Luego la empresa, o sea, considerarías, esto me parece súper interesante, considerarías que quizá muchas empresas, o sea, porque esto también creo que viene un poco de los departamentos de recursos humanos, que tampoco son departamentos, o sea, no son gente que tenga un conocimiento técnico extremo. A mí me han llegado ofertas de, oye, sí, veo que sabes JavaScript, ¿quieres trabajar con Java? Y yo como, muy bien. ¿Crees que tienen quizá como, o que se ha generado como una framework titis, podríamos llamarlo así, en el que, por ejemplo, si tú eres desarrollador de React, solo sabes React y solo puedes aplicar a trabajos de React y no haces nada más? O sea, ¿crees como que nos estamos encasillando en los frameworks
cuando en verdad quizá pues tú podrías trabajar, ahora estás en una empresa, yo que sé, trabajando con React, y no pasa nada si luego te vas a una empresa que trabaja con Vue, porque en X semanas te adaptas y trabajas con eso, y luego con Angular. Pero como que igual, y similar pasa con los lenguajes, yo creo. Rollo, estamos con JavaScript y es como, pero si ahora me piden otro trabajo en Python, da como vértigo, da como miedo. Sí, sí, sí. Y al final yo creo que todo es meterse y es que no es nada de distinto tampoco. O sea, al final, si, como tú dices, si yo sabía JavaScript nativo prácticamente, pues si ahora estoy con React, mañana estoy con Vue o con Angular, que bueno, es TypeScript, pero con cualquier otro framework, al final no deja de ser JavaScript. Y lo que cambia es el SDK, las funciones a las que llamo y tal, ¿no? ¿Crees como que nos estamos encasillando mucho y que quizá las empresas deberían intentar quizá abrir un poco más y decir, oye, buscamos un frontend, nosotros trabajamos con React, pero quien entre, pues damos formación durante unas semanas, tenemos cursos de React, quien esté interesado, ¿no? Para facilitar esas transiciones. He tenido este debate muchísimo en Twitter y en no Twitter, porque justamente cuando yo me vi en este limbo estaba frustradísima, porque yo decía, pero es que si lo que importa es esta base y luego el framework me da igual, lo voy a aprender porque es en base a esto. Pero es verdad que, bueno, por otro lado, y lo entiendo, ¿vale? Y por eso es que me gustan como estos debates, hablar de estas cosas, porque venía la contraparte de decirme, es que hay empresas que necesitan pues empezar a delivery. Necesitan una persona que ya esté directa para, programar en React. Y no tienen como ese tiempo perdido, entre comillas, porque no es perdido, porque es una inversión si tú vas a formar a alguien. Entonces, no quieren arriesgarse y no quieren contratar a nadie que no sea el de React de 2 años. Y digo React ahora, pero cuando yo en el 2019 era puro Angular también, ¿vale? Y mañana será Svelte o quien sea, ¿no? Entonces, o sea, mi opinión sí es que debería ser justamente lo que dijiste. Oye, yo quiero una persona front. Me da igual con lo que trabaje, porque si eres front, pues tú sabes esto y luego pues te formamos en lo que sea que necesites, porque si tú tienes una buena base, pues te vas a montar en el carro muy fácilmente. Pero, bueno, está por otro lado, pues esa necesidad de las empresas con la que no podemos... No, totalmente. No podemos pelear. Entonces, no sé, yo creo que en ese sentido, yo no sé si me van a caer piedra por eso, pero yo creo que es más fácil buscar trabajo como junior, sin experiencia, que en ese 2 años, 3 años, medio, que no sé si es mid o todavía sí. Bueno, yo digo que sigo siendo junior, de acuerdo con lo que estoy trabajando. Es muchísimo más difícil. Y lo he hablado con gente y piensan igual, ¿eh? Como eso, cuando ya quieres cambiar como a los 2, 3 años, es un poquito más difícil porque no sabes, o sea, ya no te puedes poner ese escudo de soy junior, no sé esto y no debería saberlo porque lo voy a aprender ahora, pero tampoco eres una persona senior para tomar responsabilidades y tal. Aunque bueno, lo de los años también es un poco... Sí, orientativo. De eso he tenido el debate de ser qué es un senior miles de veces. También estoy de acuerdo que el tema de los años es un poco... Bueno, depende de cada persona, ¿no? Puede haber gente que ha tenido 5 años de experiencia trabajando en una empresa donde han tocado puro WordPress, por ejemplo, y luego dices, sí, soy frontend, bueno, pero quizá hay ciertas posiciones de React, Angular y tal que quizá no aplicarás porque no es lo que has hecho. O... que digamos que no has tenido un equipo que te ha permitido crecer y la velocidad a la que has crecido, no por tu culpa, sino por tema de circunstancias de la empresa, o la empresa no te ha apoyado, no te ha dado los recursos para que tú aprendas pues cómo se hacen las cosas en otros entornos. Digamos que por muchos años que hayan pasado, no estás en el mismo nivel que quizá otra persona que ha estado menos tiempo, pero ha estado en una empresa donde han hecho TDD, donde han hecho un montón de prácticas, que luego van a otro sitio y dicen, ¡guau! Es súper senior, ¿no? Porque mira cuántos test hace. Que también otra cosa que me gustaría compartir es que también es que el tema de seniority depende de la empresa, ¿no? Tú puedes ir a una startup y un senior es alguien que sabe hacer X e Y, y luego en otra empresa quizá tú vas con tu título de senior de la otra y te metes ahí y dices, esto no tiene nada que ver con lo que yo había hecho, esto es otro level. Y en ese contexto, pues eres más junior porque no conoces y hasta que vayas adquiriendo experiencia. O si eres muy senior en un lenguaje y te vas a meter en otra cosa, pues vas a ser más junior en eso. Claro, y esto yo creo que lleva un poco también a
generar el famoso síndrome del impostor en la gente, ¿no? De que a veces yo he visto muchos comentarios que me han dicho, oye, pero ¿a partir de qué puedo hacer para ser senior? ¿A partir de qué punto soy senior? Sí, lo he visto demasiado. O ¿soy junior o ya no soy junior? Y como que la gente tiene muy encasillados estos 3 niveles, ¿no? de la carrera del desarrollo, y que eso yo creo que es un error encasillarnos en estos 3 niveles, porque al final nos puede generar el síndrome del impostor de decir, pues llevo 4 años, ¿soy junior o no? Y ya tienes ahí la duda. Y te vas a un equipo y dices, ¿esto debería saberlo o no debería saberlo? Y empiezas a dudarte a ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso también es uno de los orígenes del síndrome del impostor, que hemos estado hablando de esto fuera de cámaras. Tú has comentado que a ti te ha pasado el tema del síndrome del impostor. Entonces, ¿os podéis explicar un poquito qué es esto, cómo lo has vivido? Vale, bueno, el síndrome del impostor coloquialmente no es una definición muy científica, pero te sientes tal cual impostora. O sea, sientes que pues no sirves para esto y la gente en algún momento se va a dar cuenta, esta es una impostora y me van a echar, ¿vale? Es lo que yo siempre estoy en mi cabeza, ¿no? Me van a echar porque se van a dar cuenta que yo la verdad es que no valgo para esto, ¿no? Y es una cosa que hemos sentido todas, desde los inicios. Al principio más, claro, porque cuando sales sin experiencia, te sientas en tu primer trabajo ahí, te ponen el portátil y dices, es que no sé nada. Entonces, claro, ya empieza, no sé nada y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta como si no lo supieran que eres junior, ¿no? Se van a dar cuenta, me van a echar. Se van a dar cuenta, se van a echar. Eso es como esas pensamientos recurrentes, ¿no? Siempre lo he tenido, creo que todo el mundo lo ha tenido siempre, pero como que va y viene, ¿no? Hay días que dices, no entiendo cómo me pagan a mí para esto, y otros días que dices, joder, soy la puta crack. Y como que va y viene, y son picos. Pero la verdad es que yo cambié de trabajo hace, bueno, relativamente poco, hace 9 meses más o menos, y yo hice un cambio como que me reinventé otra vez. Yo estuve haciendo front y me cambié completamente al back. Y estuve haciendo front siempre en consultoras, quitando estos meses que estuve en startup. Estuve siempre en consultoras y me fui a una empresa de producto. Y además empecé a trabajar con Extreme Programming, que bueno, ahora si quieres hablamos de ello. Entonces fue un cambio brutal, fue un cambio completo. O sea, yo sentí que estaba otra vez desde cero. Porque pasaste a backend completo, o sea, no full stack, sino 100% backend. Sí, no hemos tocado front desde que estoy ahí. Hemos tocado un frontcito ahí que no. Ha sido backend 100%, ¿vale? Y además, al ser una empresa de producto, pues es además conocer pues todo el producto. Estamos en un equipo que es cross, que es transversal, y tenemos que conocer como que de pe a pa todo. Y me ha costado muchísimo. Entonces, han habido como muchísimos factores de por qué el síndrome del impostor lo he tenido ahí tan instalado, aunque ahora estoy muchísimo mejor, y por eso hablo de ello, y he dado charlas de ello. De hecho, hice un artículo justamente cuando pasé el periodo de prueba, en plan, pasé el periodo de prueba, y ahí empecé como a hablar de ello, empecé a dar charlas y tal. Pues hubo como muchos factores. Primero, eso que te digo yo decía, pues es que no soy junior, ya yo no me puedo poner el escudo de soy junior, porque yo tengo un contexto y porque yo vengo pero claro, yo vengo trabajando en algo completamente distinto, ¿vale? Es verdad que sí era el mismo JavaScript, pero este era un JavaScript distinto, porque es completamente distinto a lo que yo venía trabajando. Además, pues el tema del Extreme Programming, una de las prácticas con las que trabajamos todo el día es en Pair Programming o en Mob Programming, que es todo el equipo. Y bueno, es una cosa ahí que yo siempre siento que me están mirando y juzgando, aunque sé que no es así, aunque me dicen todos los días, no te estamos juzgando, yo siento que me están juzgando y que están pensando, esta mujer no sabe nada. Y es que es muy difícil, o sea, es muy difícil trabajar en Pair Programming, que tiene muchísimos beneficios. Si tú eres tan insegura como yo, porque soy una persona muy insegura, esto como que me hace sentir muchísimo más insegura, y yo siento como que todo el mundo está así juzgándome, ¿no? Y bueno, eso hace que venga un bloqueo.
O sea, estás ahí en el teclado y de repente empiezas como a sentir esas miradas que no existen, que están en tu cabeza, pero te las montas y viene el bloqueo y viene una barrera que no te deja ni sacar lo que tú sabes, porque es que no te sale nada. Todo lo que tú sabes está ahí escondido. Te quedas en blanco directamente. En blanco completamente, y sobre todo también esta barrera es de acá para acá, de que no entran los nuevos conocimientos. O bueno, tú crees que no están entrando, pero sí están ahí. Están ahí. Entonces, pues es eso, es ese sentir, yo no valgo para esto, o están pensando estas cosas de mí cuando no es así, todo te lo estás montando en tu cabeza, y es una inseguridad, en mi caso, es una inseguridad que además se extrapoló a mi vida entera, no era solo en el trabajo, ¿vale? Era que me estaba sintiendo una persona insegura. Entonces yo esto lo tuve que hablar abiertamente, porque yo me di cuenta de todas estas cosas que me estaban pasando, de que yo tengo un bloqueo, y yo lo tuve que hablar con mi equipo y decirles, mira, yo sé cosas, lo que pasa es que no están saliendo, porque me está costando muchísimo, me está pasando esto, siento que me están juzgando cuando no es así, hay una barrera y yo necesito ayuda del equipo, aparte de la terapia, que ya voy, ¿no? Sin terapia es que yo creo que ni me hubiese dado el paso de hacer este cambio tan grande, ¿no? Uh-huh. Porque es un trabajo de equipo, o sea, no es una cosa mía de, mira, yo tengo que resolver por mi lado y que mis compañeros y mi manager me digan, mira, tú arréglate y aquí hay que producir. O sea, necesitas un equipo que te apoye y que te ayude a crecer profesionalmente y a ese desarrollo profesional que necesitas, porque es un bloqueo y tú tienes que acompañar a esa persona. Uh-huh. Y si todos nos unimos y hacemos, buscamos estrategias para hacerme ver las fortalezas que yo no veo, porque esa barrera también no me deja ver ni mis fortalezas ni las cosas buenas que hago. O sea, para mí no estaba haciendo nada bien y me las tenían como que poner en bandeja así, mira, esto está pasando. Si esto te pasa en un equipo en el que no es comprensivo y no son buenas personas, uno, no duras, te vas a la empresa, o dos, dices, es que esto no es para mí, y te vas del sector y dices, yo no sirvo para programar. Y no es verdad, porque esto es una cosa que está en tu cabeza, que se va agravando, o sea, si no actúas, se va agravando, y simplemente, pues eso sí, si no te dan la oportunidad de mejorar y acompañarte para mejorar, puedes abandonar, puedes desertar y es una pérdida de una oportunidad, porque no es verdad. Bueno, que no y yo creo que también la importancia psicológica que tiene el hecho de que tú hayas tenido esta sensación de síndrome del impostor, de inseguridad, que no te hayan ayudado y que haya por esa razón hayas acabado dejando un sector que quizá te gustaba. Claro. Quieras o no, eso ya es algo que vas a tener en la cabeza de decir, guau, es que yo fracasada, no sirvo para programar, ya dejé el trabajo porque es que no sirvo, es que en verdad no soy inteligente para hacerlo, ¿no? Y yo creo que has dado en el punto clave de decir de que necesitas un equipo, o al menos un entorno, en el que tú puedas hablar abiertamente de estas cosas y en el que tengas el apoyo, ¿no? Y creo que no es fácil encontrar un equipo así. Yo sí, o sea, por lo que cuentas, yo creo que has tenido bastante suerte en el equipo en el que estás, de que hayas sentido la confianza de poder hablar de estas cosas abiertamente, ¿no? Decir, mira, me pasa esto. Porque a veces, en empresas que son tan de delivery, consultoras, que tienes un mes para lanzar una web entera para un cliente, por ejemplo. Quizá les cuentas esto y es como lo que has dicho. A mí, mira, que me cuentas. No me interesa, arréglate, para mañana necesito esto corriendo, ¿sabes? Pues también la importancia del equipo, la importancia de cuando buscáis trabajo. Yo creo que lo más importante que se tiene que valorar cuando buscáis una empresa es ver, que es difícil de ver, ¿no? Pero intentar valorar el equipo que va a haber detrás. Si creéis que es gente positiva, si podéis hablar incluso con gente que ha trabajado en esa empresa antes, es un muy buen baremo para decidir. Porque hay mucha gente que se puede ir, pues por ejemplo, no es que no tuve el apoyo que necesitaba, es que el equipo está muy enfocado en producir y no en enseñar, sobre todo al principio de la carrera, porque es el momento más delicado cuando ya eres senior ya te da un poco más igual, y si no te gusta te vas y te pones a buscar otro trabajo, ¿no? Pero cuando estás empezando, si empiezas en un entorno donde empiezas con síndrome del impostor ya por defecto y no te ayudan, puede ser una experiencia bastante traumática, yo creo, a nivel psicológico. Por lo tanto,
yo siempre recomiendo toda la investigación que podáis hacer sobre el equipo humano que hay en las empresas a las que vais, es tiempo bien invertido. Sí, el equipo es fundamental, o sea, las personas. O sea, yo creo que siempre digo que los conocimientos técnicos en verdad son secundarios, van a estar ahí, pero tienen que ser mejor personas y sobre todo mejor compañeros. En mi caso es lo que te digo, yo he tenido una suerte tremenda y sobre todo también hay una cosa como muy importante que es que yo supe identificar lo que me estaba pasando y que yo lo hablé, ¿vale? Y hablarlo significa abrirme y mostrarme vulnerable y decirles, me está pasando esto, y eso no es fácil y no lo puede hacer todo el mundo. O sea, uno, no saber, oye, ¿qué me está pasando? Si lo que me está pasando es esto, o realmente no sirvo para esto, o sea, identificarlo. Y segundo, hablarlo. No todo el mundo se sienta con su equipo a decirles, mira, me está pasando esto. Uno, porque no sabe si la otra persona justamente te va a decir, mira, a mí que me cuentas, chao. ¿Vale? Y segundo, porque no sabes cómo van a actuar. Igual ellos tampoco saben y por no saber y no tener las herramientas, no te pueden ayudar y entonces ahí la cosa queda y siempre pues sales perdiendo tú. Entonces, yo he tenido mucha suerte, pero porque yo me abro mucho y la gente que me sigue en Twitter lo sabe. Yo cuento mis cosas y abro y yo creo que mostrarse vulnerable no es malo, es muy difícil, pero no es malo. Creo que de hecho es bastante humano y sobre todo cuando estás en un equipo como... Mi equipo es pequeñito, somos 5, de los cuales uno es Product Manager, el otro es Tech Manager y bueno, 3 devs. Entonces, y estamos todo el día conectados en pair programming. Entonces, hay mucha confianza y estamos como muy unidos. Entonces, el haber conseguido eso, pues es un plus y yo poderme haber abierto. Igual con otro equipo, por más que yo sea súper abierta y yo hable de las cosas, no me siento. Claro. Entonces, igual, es muy importante también propiciar que el entorno sea un sitio seguro para que si a una persona le pasa lo que sea, lo pueda comunicar y decir, oye, en equipo vamos a ver esto, vamos a buscar estrategias, pero juntos como equipo. Claro, al final yo creo que también es como la cultura de la empresa, ¿no? Yo creo que hay, lo hemos dicho, empresas muy enfocadas al delivery, pero al final también hay las empresas que tienen equipos decentes, ¿no? Tienen una cultura también enfocada al crecimiento de cada persona, porque que tengas una persona que está con síndrome del impostor, que se bloquea, que por lo que sea, por cualquier razón, no se siente con confianza como para poder llevar a cabo el proyecto, porque al fin y al cabo esto no deja de ser pues un miembro del equipo que no está rindiendo todo lo que podría rendir, porque los conocimientos los tiene, pero no es capaz ahora mismo de poder expresarlos, de poder utilizarlos. Al final, si en la cultura de empresa se propicia oye, como equipo, vamos a analizar estos problemas, vamos a hablar entre nosotros para hacer un entorno seguro en el que la gente pueda hablar, pueda, digamos, quitarse esos problemas de encima, pues también es una inversión para la empresa. Porque al final, quieras o no, es como si tú estás en una empresa que no te escucha, no te da apoyo, tú te rayas, te acabas yendo de la empresa, del sector, de donde sea. Esto es un perfil del equipo que la empresa pierde, claro. Es un perfil que la empresa tiene que contratar, que tiene que ver si el otro encaja, ¿no? Tienen que conocerse con el equipo, ver si no le pasa lo mismo. Quizá luego le pasa lo otro, porque el síndrome del impostor ahí viene a veces. A veces estás que te sientes un rockstar y al cabo de un mes te metes en otro proyecto y dices, estoy en la mierda, no sé nada. Claro, si te arriesgas cada vez que pasa eso, no tienes una cultura que permita arreglar estos problemas, te arriesgas a que el equipo se te desmorone por todos lados, ¿no? Sí. Entonces también es algo súper importante a nivel de empresas el poder dar una cultura que permita que esto suceda, ¿no? Y sobre todo que puede que tú como empresa o tú como equipo, tú como compañero, como manager, puede que no sepas y no tengas las herramientas, pero una vez que lo sabes, decir, oye, entonces yo tengo que buscar una ayuda externa de una persona que nos ayude a nosotros como empresa a lidiar estos casos, porque van a haber muchos. O a ti como manager, a ti como compañero, oye, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo podemos buscar estrategias? O sea, eso también es muy valioso. Reconocer, oye, no lo sé, pero no lo dejes pasar. Tú puedes buscar ayuda. Igual dentro de la empresa hay alguien que es como referente en estas cosas y te puede ayudar. Y si no es dentro de la empresa, pues buscarlo fuera, que hay gente que se dedica a eso. Sí, totalmente.
Y has comentado, que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Cuando estábamos hablando de todo esto, que hacíais Extreme Programming, Mob Sí. Programming, Pair Programming, no sé qué programming, ¿no? Para los que nos estén escuchando y no saben qué son estos conceptos, ¿podrías explicarnos un poco qué significa o cómo en tu empresa aplicáis lo que se llama Extreme Programming para dar un poco de contexto? Y a partir de aquí hablamos de los otros programming, que también tienen su tela, ¿no? Extremo, todo extremo, ¿no? Bueno, en mi empresa creo que cada equipo trabaja bastante distinto. Es un poco dentro de estas prácticas de Extreme Programming, pero bueno, yo voy a hablar, según mi experiencia, en mi equipo, en esta empresa. No he leído el libro de Extreme Programming, así que yo no te voy a lanzar aquí conceptos y cuestiones. Más o menos mi experiencia y lo que yo te pudiera decir del Extreme Programming es una serie de prácticas y de valores y de principios para pues desarrollar producto de una mejor manera en ciclos cortos, o sea, de ir entregando y teniendo feedback muy cortito y como muy muchas veces al día. Pieza a pieza, ¿vale? ¿No? Digamos. Exactamente. Entonces, pues la idea de eso, como para desarrollar mejor producto, es si tú le entregas al usuario lo más rápido posible, lo más pronto posible, que esté bien y que esté testeado y tal, y luego hablamos de testing y tal, pues la idea es eso, entregas una pequeña partecita y ya enseguida tú tienes feedback, ¿vale? Del usuario. Entonces eso va a hacer que tú vayas iterando y vayas siempre pues haciendo producto mejor. ¿Hay chapucero? Vale, o sea, esto sería como el globo, ¿no? Pero sí, también es verdad que esto es un poco lo que prometen otras prácticas, como podríamos decir Scrum y todas estas, ¿no? Que Scrum, para que no lo sepas, básicamente, pues ciclos de entrega, ¿no? Creo que son fijos en Scrum, son como cada 2, 3 semanas, la gente decide cuántas semanas o cuánto dura un sprint. Pero en Scrum básicamente es tú vas programando y al final de este ciclo entregas y vuelves a empezar. Y es como constantemente. En Extreme Programming es más incluso a corto nivel, has dicho varias veces al día, o sea, sí, para entenderlo, tú subes a producción, lanzas ahí directamente cada día X veces. Sí, es una entrega continua, tal cual, el Continuous Delivery, que es CD, que es como se ve en muchos sitios, es tal cual. Nosotros, el Extreme Programming tiene como muchas prácticas, pero tú puedes usarlas de una manera o no, no tienes que usar todas. No es un libro de recetas, ¿no? No es una metodología de que esto tiene que ser... como una ideología o como un ideal. Y se tiene que adaptar un poco al equipo, no el equipo adaptarse a ello, y si hay que hacer darle alguna vuelta a alguna de estas metodologías, como por ejemplo, bueno, si quieres luego te lo cuento como más a fondo, pero nosotros al pair programming con mi síndrome del impostor le tuvimos que dar una vuelta y yo tuve que empezar a hacer tareas sola también. Porque pues me di cuenta que yo necesitaba también hacer mis cosas a mi ritmo, con mi musiquita y mis cosas, sin estar siempre con alguien, ¿vale? Entonces es completamente flexible. Por ejemplo, el TDD, hay equipos que usan TDD y están en Extreme Programming y no. Nosotros usamos TDD. El TDD es, para quienes no lo sepan, Test Driven Development, es como el desarrollo guiado por pruebas. Entonces, haces los tests primero y a medida que tú vas haciendo los tests, te va facilitando como el diseño de ese software, porque luego del diseño del código, porque luego vas a hacer el código, ¿no? Y es muy jodido cuando llevas 3 años o cuantos sean trabajando pues normal con tu código, y si haces test, que no todos los proyectos tienen test, luego haces el test, o sea, haces código test y así lo vas cubriendo. Que con el TDD, porque la idea es ir pasito por pasito y que cada test pues te obligue a escribir el código para cubrir eso, y entonces eso te va ayudando a diseñar ese código. Pero entonces, claro, yo vengo con la mentalidad de hay que hacer esto, vamos a esto, y voy a la implementación directamente. Me cuesta todavía muchísimo esos pasitos que tienes que hacer y no irte de boca a la implementación. Y justamente, bueno, el TDD es eso, ¿no?
El TDD justamente es eso, es ir haciendo pues pruebas y su código pasito a pasito sin irte directamente a la implementación, que es lo que pues a mí me pasa todavía, estoy ahí, o sea, yo lo tengo muy presente, yo digo, bueno, esto lo quiero hacer así, pero vamos a retroceder un poquito, claro, que tenemos que hacer primero esta prueba y luego la otra y que esta me fuerce y tal. Eso, bueno, TDD no lo hacen todos los equipos. No es obligatorio, digamos, en Extreme Programming utilizar TDD como tal, ¿no? No. O sea, si no quieres hacer TDD, quieres hacer el test después o lo que sea. Sí. Y el tema del TDD, lo guay del TDD, bueno, el ciclo del TDD es que tú escribes un test, no hay código, ¿vale? Tú escribes un test y entonces pasa en rojo, está en rojo, tú haces el código para que este test, únicamente este test, sin hacer más implementación, que es el problema que yo tengo, o sea, lo mínimo que tú tienes que escribir en el código para que este test pase. Y una vez que pasa en verde, pues entonces vas al otro y así, bueno, el ciclo del refactor, bla, bla, bla. Entonces, una vez que el test está en verde, ya ese código ya está guay, está testeado. Toca hacer otro test. Pero ya lo puedes subir. Vale, si lo tiras ya directamente. Ahí es cuando viene lo de la entrega continua y los commits superatómicos, que, bueno, un test, commit push. Un test, commit push. Y eso no solamente es un commit push al repo, sino que eso enlaza, que entiendo, con alguna cosa que despliega, ¿no? Una pipeline que corre el test en remoto y lo tira a producción. Y quizá en cuánto tiempo, desde que tú haces el push hasta que eso está en vivo en producción, ¿cuánto tiempo puede pasar? Nuestra pipeline dura 13 minutos más o menos. O sea, en 13 minutos desde que... Y tarda mucho, mientras estás haciendo el segundo test, el siguiente test, ya hay usuarios utilizando el código que tú has subido. Sí, bueno, en el caso de... Nosotros trabajamos con Trunk-Based Development, que es hacer push directamente a master. Pues justamente porque, o sea, no necesitas hacer una PR, no necesitas hacer una code review porque estás trabajando normalmente... Porque trabajáis con pairs, programming y todo. Porque trabajamos juntos, entonces ya está validado por ti, por el otro, y si estamos en mob, o sea, más de 2 personas y el resto del equipo, pues ya se está validando. Entonces, y además está probado con test, y además tenemos una pipeline que si falla algún test, pues va a petar. Entonces, pues no hace falta. ¿A quién le voy a hacer la PR? Al que ya vio, claro, al que lo hicimos juntos. Entonces, pues todo eso como que se hace skip justamente para hacer una entrega como mucho más rápida, mucho más pronta, ¿no? Rápida, claro, como más antes. Porque esto, hemos hablado ya de pues lo de entrega continua, el tema de los test, y está el concepto este de pair, mob programming, por ahí en medio, ¿no? De programación en pareja o programación creo que se llama mob, ensemble, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama en español. En grupo. En grupo, ¿no? Digamos, en pareja o en grupo. ¿Qué significa esto, no? Porque a veces puede sonar raro el tema de decir programación en grupo, con un equipo, ¿no? Porque al final, yo creo que ahora hay muchas empresas que lo están intentando como hacer, pero que no se ve tanto. O sea, yo solo lo he visto en una empresa que estoy ahora y en un equipo. No lo he visto en generalizado. ¿Qué significa esto, no? Porque normalmente dices, yo me pongo mis auriculares, mi música y me pongo a programar, y el ciclo típico es hago la petición de cambios, hago la pull request, alguien del equipo cuando puede me lo revisa, me dice, aquí la has cagado, aquí está bien, o like, o dislike, o lo que sea. Te lo aprueban, te lo rechazan y pum, si lo aprueban, hace la mezcla con master, se despliega, bla, 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 el ciclo típico. Pero en Mob y Pair Programming es totalmente diferente, ¿no? Porque todos trabajáis sobre lo mismo. ¿Vale? Pair Programming en pareja sería como lo mismo que en grupo, pero con un grupo de 2. Entiendo, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esto? Porque, claro, sois 5 en el equipo o 4 los que sean. ¿Cómo estáis trabajando todos en algo a la vez? O sea, ¿cómo? Porque parece bastante caótico. O sea, ¿cómo funciona? A ver, es que normalmente cuando trabajamos todos juntos, incluyendo al PM, al Product Manager, son tareas que son más de discovery, más de exploración y que no necesitan tanto delivery y el tema de trabajar en producto, y por eso es que hacemos Extreme Programming, pues para hacer un mejor producto y como de más calidad, y por eso es que queremos como el feedback siempre ahí inmediato del usuario. Es que no simplemente pues solucionamos cosas, pues hay un problema y solucionamos cosas, sino que somos parte de la toma de decisiones y de proponer cosas para el producto. Por eso, pues hay veces que
hay veces no, muchísimas veces estamos con el PM. Y, o sea, no es que el PM, que es la persona de producto, dice, mira, hay que hacer esto así. Y te hago el ticket, te hago la historia de usuario, te la defino y luego nosotros, los desarrolladores, la desarrollamos. Somos parte de la toma de decisiones y nos tenemos que poner como mucho en la piel del usuario y siempre pensando pues en el bien del usuario, ¿no? Entonces, hay muchísimas en mi equipo, ¿vale? Porque nosotros somos, como te digo, un equipo transversal. No somos uno de los portales inmobiliarios que tiene mi empresa, que no lo he dicho, trabajo en Liveful Connect. Entonces, dais como soporte, ¿no?, a los otros equipos. Sí, más o menos. O sea, tenemos como unos servicios como para todos los B2Cs y el B2Bs y tal. Entonces, no siempre tenemos tareas pues de delivery, sino hay mucho de discovery y mucho de exploración justo antes de hacer pues la tarea que sí vamos a hacer delivery. Entonces, necesitamos estar todos juntos para justamente eso. Poner esto en la mesa y argumentarlo y ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Coger lo mejor de cada uno, pues hacer un poco de desafío entre uno y otro, y esto sí, esto no, y tomar una decisión, ¿vale? Y por otro lado, cuando no son de este tipo de tareas, y si son tipo de tareas que, mira, vamos a desarrollar... Un segundo, antes de que vayas a las otras... todo esto lo hacíais, por ejemplo, en videollamada, ¿no? O sea, sí, trabajamos todos en remoto. Estáis todos en videollamada. Sí. Y yo qué sé, investigando, pues buscando en Google servicios para hacer X o... Sí, eso... O documentación para conseguir tal resultado, o haciendo experimentos quizá en código, pero al final es uno de vosotros, entiendo, compartiendo pantalla. Sí. Y dice, ay, vete a este link, no sé qué, y le pasáis el link y le da, y investigáis y leéis juntos y discutís. ¿Es un poco así? Sí, esto que estás nombrando es un poco el tipo de historia de usuario que es un Spike, que es eso, como investigar, vale. Más o menos, investigar, sea una herramienta, sea un algo, sea eso, investigar cómo vamos a hacer esto antes de, y como para disminuir un poquito el riesgo, antes de irnos de boca a entregar algo, ¿no? O hacerlo y desarrollarlo. Entonces hacemos como un spike cuando es necesario, ¿no? Pero hay veces que ni siquiera, sin compartir pantalla ni nada, simplemente, mira, tenemos este problema y hacemos un poco de ronda de... Vale, es discutirlo. Es como una reunión, entre comillas, ¿no? De vamos a hablar de esto. Vale. Muchas reuniones, eso es este tipo de reuniones que tenemos, pues, producto y desarrollo juntos. Luego sí hay pues otras tareas que sí son de desarrollo puro. Entonces, si estamos los 4, podemos hacer split y hacemos 2 y 2 y hacemos pair programming, pues cada uno por su lado. Por parejitas, ¿no? Una aquí y una aquí. Vale. Exactamente. En diferentes salas de video. Virtuales, ¿no? Pero diferentes meets, pero... Exactamente. Y normalmente no hacemos que... Bueno, esta tarea está en el backlog y tú haces esta y el otro hace la otra. Siempre intentamos estar todos como trabajando un poco en lo mismo. Si es esta tarea, intentamos, bueno, tú haces esta parte y nosotros entonces desarrollamos yo qué sé. Tú estás haciendo la lambda y nosotros el repositorio y luego nos conectamos. Intentamos estar más o menos como trabajando un poco de lo mismo. En el mismo contexto, para no Exacto. estar los dos desconectados totalmente y no saber lo que está haciendo la otra pareja, imagino. Y hay veces que sí, ¿vale? Hay veces que sí toca por no sé, siempre va a ser, depende de las necesidades o depende de lo que hay en ese momento en mesa. Pues eso, hacemos split de 2 y normalmente siempre luego como que nos unimos y nos traspasamos un poquito el conocimiento y así siempre como que todos tenemos el mismo conocimiento y el mismo contexto, y eso es como una de los objetivos de pair programming y de mob programming, es justamente que no tenga que ser que yo haga mi tarea y luego tú no sabes sobre esto y la única persona que tiene conocimiento sobre esto soy yo, y entonces luego yo mañana me voy del equipo y quién sabe sobre esto que yo he hecho. Y que esto ¿no? yo lo que he leído, ¿no? Porque la gente comparaba esta forma de trabajar con la forma de trabajar típica con las code reviews, porque luego podrías decir, no, pero con una code review tú haces la pull request para que el otro tenga el contexto, ¿no? Pero sí que es verdad que entonces estás obligando al otro a quizá dejar lo que está haciendo o cambiar su contexto. Yo estaba trabajando en una cosa que no tenía nada que ver y ahora me han pedido hacer una review de este código. Tengo que gastar mucho tiempo en ver y entender cómo esa persona pensaba, ¿no? En cambio, quizá que con pair programming, como estáis los dos allí, a medida que se va generando el código,
pues la otra persona puede... Ay, pues esto quizás sería mejor hacerlo así, ¿no? O lo que sea. Entonces, todo este tiempo de revisión se elimina y es por esto que entiendo que no hace falta una code review, porque como ya lo habéis visto ambos... Claro, pues... somos 2 personas o 4 ojos o más, y ya como que la revisión está haciendo pues sobre la marcha. Y eso, pues el traspaso de conocimiento, pues queda. O sea, ya hay, 2 personas lo desarrollaron, ya son 2 personas. Si una se va, pues la otra se va a quedar. Pero además nosotros, si hacemos eso 2 y 2, pues luego nos juntamos y para que todos tengamos un poco el contexto. Y hay tareas que, por lo que sea, sí queremos estar todos juntos, ¿vale? Porque, no sé qué ejemplo darte, pero hay veces que sí queremos estar todos juntos en vez de hacer un split. Y hay veces que, pues, yo también hago mis tareas sola, justamente por lo que te estuve contando de que siento que, o sea, me cuesta muchísimo estar en pair programming y muchísima gente siente esto también. O sea, tiene muchos beneficios el pair programming, que lo dije también antes, tiene muchos beneficios, pero no los he dicho. Aparte de lo que te acabo de contar también, para hacer el onboarding de una persona que entra en el equipo, te pones ya de una con él. Claro, lo metes en el grupo, ¿no? Y va viendo cómo el resto y ya va tiqui, programando tiqui, y ya... Entonces tú ahí ya vas, o sea, ya estás como dentro del flujo de trabajo, aprendiendo, viendo a los demás cómo están trabajando, y vas ahí como adquiriendo todo ese conocimiento, tanto de producto como de tecnología, como de todo, a medida que pues están juntos y tú también además. O sea, cuando te pones en los teclados, pues también te van a ir dirigiendo y vas ahí empapándote de ese conocimiento, ¿no? Entonces, sí, tiene muchísimos beneficios. Yo, lo que sé a día de hoy, no lo hubiese sabido ni en 2 años haciéndolo yo sola, en plan con un PDF de onboarding, de léete esto y haz esta tarea. No supiese ni el 10% de lo que yo sé ahora, justamente por el pair programming. No tuviese el contexto de todos los proyectos en los que tenemos en mesa. Pero es verdad que siento pues todavía esa inseguridad, siento que cuando me ven no sé escribir con Solelog, o sea, así. Entonces, bueno, cuando hablamos de todas estas cosas que me estaban pasando, les dije, yo necesito ir un poco a mi ritmo. Y ellos van muy rápido, pero son muy seniors, son unas personas súper cracks. Y entonces yo... inevitablemente, inconscientemente, yo quiero como ser igual de ellos y entonces respondo, o sea, en los teclados hago una cosa sin pensarlo porque lo quiero hacer rápido y estoy cometiendo una burrada. Entonces cuando yo me doy cuenta de la burrada, ahí ya viene el bloqueo y digo, joder, no, ¿sabes? Yeah. Entonces yo dije, yo necesito primero saber que yo todo lo que he estado con ustedes juntas de verdad está ahí. Y yo lo voy a poder usar, y sobre todo necesito un poco mi tiempo y sin presión, porque la verdad es que nunca ha habido presión. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar hacer tareas yo sola, ¿vale? Y ahí fue cuando fue como empecé a ver luz y dije, joder, sí sé hacer cosas, sí he aprendido cosas, porque claro, yo llegó un momento en el que pensaba, yo no sé si en pairing estoy haciendo cosas porque me las están diciendo, cuando no es así, porque pair programming no es que tú estás en el teclado y el otro te dicta, para nada es así. Pero claro, yo me cuestionaba muchísimo todo eso. Entonces dije, yo necesito verlo por mí sola y decir, esta tarea la he hecho, y luego mostrárselas y decirle, lo he hecho así, y mis test, pin, en verde, push a master. O sea, esa confianza la necesitaba sentir, pero yo misma. Y ahí fue cuando yo empecé a mejorar y a decir, bueno, no, me queda mucho. Yo todavía sigo siendo como muy insegura porque hay una brecha gigantesca en el nivel, ¿vale? Ellos están como muy arriba, son muy seniors. Entonces eso a mí me hace sentir como muy pequeñita y muy retraída. Y es como, ¿pero qué voy a decir yo? ¿Qué voy a proponer yo mejor o igual que ustedes, ¿sabes? Entonces, pues, ahí fue cuando empecé a ver un poquito de luz, el hacer mis tareas sola. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que es muy flexible el tema del Extreme Programming. O sea, yo no me tengo que adaptar 100% a esto. Pues si hay que darle una vuelta porque yo lo necesito, porque un miembro del equipo lo necesita, pues se le da una vuelta y yo hago a veces tareas sola. Y a partir de ahí, pues también hemos dicho a veces si estamos 3, por ejemplo, porque uno está en reunión o lo que sea,
A veces sí hacemos un split de 2 y 1, si hay una tarea que una persona la puede hacer sola y luego hace el traspaso tiquitín, ¿sabes? Entonces, bueno, te vas ahí adaptando. A mí el pair programming me gusta mucho como onboarding y para aprender de los demás y tal, y para tener contexto de todo, pero necesito también mi tiempo de yo hacer mis cositas. Y hay mucha gente que es así. De hecho, hay muchos equipos que trabajan como, por ejemplo, mitad de jornada juntos y mitad de jornada cada uno a lo suyo. Entonces, es flexible, es un poco a lo que le vaya a cada uno. Claro. Yo veo muy valioso lo que has comentado del tema de la flexibilidad y de adaptar la metodología al equipo y no el equipo a la metodología, ¿no? Que sí que es verdad que yo, por ejemplo, me he encontrado... Yo históricamente he trabajado con Scrum muy formal. Yo he estado como 2 años trabajando con Scrum formal, tipo haciendo las dailies, haciendo las retros, haciendo... no sé cómo se los plannings de sprint, lo típico de que no puedes añadir una tarea al sprint a mitad de sprint hasta que llega la retro, o sea, muy formal. Y al final como que te das cuenta de que como que se han intentado meter metodologías en calzador en equipos y al final inconscientemente lo vas adaptando. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba en Scrum que las dailies eran inútiles. Nos reuníamos en la daily y el equipo, un miembro decía, pues yo estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo ayer y no tengo bloqueos. Otro, yo estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo ayer y no tengo bloqueos. Día siguiente lo mismo. No, pues ya lo he acabado, no sé cuánto. Y al final me tragué mucho contenido de Scrum de... No, pues que es verdad la daily la estás haciendo mal, porque en verdad deberíais hablar de esto, es una oportunidad. Y estuve reflexionando mucho tiempo y pensé, pero si es que nuestro equipo no está encontrando la forma de darle valor a esta reunión, ¿por qué la estamos haciendo? Hay que darle una vuelta. ¿Por qué estamos gastando aquí 15, 30 minutos al día para hacer una reunión que no nos sirve para nada, ¿no? Y yo he encontrado mucha más utilidad en los equipos donde ni siquiera se le pone nombre a la metodología que se sigue, sino que simplemente se hace lo que al equipo le funciona. Y es como, si necesitamos hacer una reunión, la hacemos. Si necesitamos hacer programación en pareja, ahora lo hacemos. Si necesitamos estar en una call para hacer esto, lo hacemos. Si cada uno tiene que estar solo porque prefiere estar solo en este momento, pues lo hace solo. Y al final es como dejar de intentar encontrar el libro de recetas que creemos que va a ser la solución a todos nuestros problemas de procedimiento y decir qué necesitamos, qué nos funciona y no tener miedo a probar también. Porque a veces pienso, no, bueno, pues vamos a probar tal metodología. Pues pruébala una semana y si durante una semana no funciona, pues cambias a otra. Sí. No pasa nada, no te estás casando con nadie. Entonces al final yo creo que esto es un gran mensaje de decir, cada equipo, entonces lo que te has dicho, cada equipo funciona distinto. A cada equipo le funciona una cosa, no intentar meter cosas con calzador si no encajan. Simplemente adaptarnos a lo que cada individuo y cada equipo le funciona mejor y listo. Si el programación en grupo funciona, pues para adelante. Si no, es mejor en parejas, pues en parejas. Solos, pues solos. Tengo curiosidad en una cosa de la programación en grupo. Y es que exactamente cómo funciona. Porque con pair programming lo puedo entender, ¿no? De que, pues, entiendo que uno de los dos es el que está escribiendo el código, luego quizá el otro dice, bueno, déjame escribir a mí un rato, no sé. Entiendo que va un poco así. Pero en grupo, si sois 4 o 5 personas, no es muy caótico el decir, o sea, ¿cómo se decide quién escribe código? O puede pasar que hablen más de una persona a la vez con ideas contrarias, ¿no? Que tú estás escribiendo y uno te dice, haz esto, y otro dice, no, pero mejor haz esto otro, ¿no? ¿Qué situaciones se llegan a dar o cómo funciona exactamente todo esto? Bueno, si a mí me cuesta el pair programming, yo en el teclado, imagínate el mob, no me gusta, ¿vale? Porque de la misma manera que siento que una persona me está juzgando, pues es la misma sensación, pero multiplicada por el número de personas que hay, ¿no? Claro. Y me pone muy nerviosa cuando hablan a la vez, ¿vale? Sobre todo en videollamada, que hay veces que como que una voz como retraso, ¿no? come a la otra, entonces alguien está hablando y no... Bueno, me pone muy nerviosa, ¿vale? Pero normalmente son tareas de un poco que no van a tiro hecho, ¿no? Es como, bueno, podemos hacer esto, bueno, podemos hacer esto. No siempre es como una persona ahí picando código y los demás diciéndolo, sino es más un poco de, bueno, podemos probar, yo qué sé, esta base de datos de esta manera, o qué hacemos aquí, si esto es no sé, como más de decisiones que de tú que de escribes la implementación esto. Como tal, ¿no? Exacto. Lo que te digo, a mí no me encanta, me gustan más cuando estamos en todos juntos, más las otro tipo de reuniones que son de
de eso, de tomar decisiones, pero en código el mob no me encanta. Ya lo saben, ya se los he dicho. Es como, me pone muy nerviosa que me estén viendo dos personas. Si nos estáis viendo, ya lo sabéis, no pasa nada. Y ya se sabe, sí. y hacemos split. Y cuando estoy yo del otro lado y estamos todos, pues eso, pues sí, una persona decide compartir la pantalla y a veces hacemos cucos, que les llamamos, que es una página que es de Pomodoro que cada 25 minutos te hace cucu. Y haces un cambio. O sea, vas cambiando un poco quién está escribiendo, ¿no? Exactamente. Y eso es un poco la idea, ir cambiando. Hay varias como maneras de hacer pair programming, ¿vale? No me las sé todas. Hay una que es como, que creo que se llama ping pong, pair programming o algo así, que una persona escribe el test y la otra persona escribe el código. Entonces es como ping pong. Uno hace el test que está en rojo. La otra persona hace el código lo para que pasa pase en verde. Escribe un test en rojo esa persona y vuelve al otro, ¿no? Y entonces va cambiando así. Sí. Eso no lo hemos hecho mientras yo estoy ahí, ¿ves? Pero sé que es una manera de hacer pair programming y creo que hay más. De hecho, hay una persona, no me acuerdo quién es, que da una charla sobre esto, de como todas las maneras para hacer pair programming y lo que no se debe hacer, que es justamente como dictarte, ¿no? Claro. Eso no. O sea, es un tema colaborativo también, ¿vale? O sea, y la persona que está en el teclado no es que va a estar callada recibiendo órdenes, también va a opinar, ¿sabes? Y decir, oye, presto este nombre de la variable, mejor tal. Que el nombre de la variable es como que lo que más se lleva discusiones. Lo que lleva más discusión, ¿no? en la vida. Eso y luego las funciones y ya... Const, hola, para todo. Y a mí, por ejemplo, lo que me pasaba, yo he hecho mob programming, creo que he hecho 4 veces. Y no más, porque me agotó. Agota muchísimo. Claro, a mí me cansó muchísimo. O sea, yo acabé ese día que estaba como... Porque además, yo creo que cansa menos si estás en físico. Es decir, si ahora estás sentado en una mesa con 3 personas y hay una pantalla y vas ahí discutiendo, como que cansa menos porque es como más natural. Pero cuando estás en remoto y tienes que llevar los auriculares, seguramente, que dan un calor también a veces, y estás ahí con la pantalla, mirando un ordenador, con el ordenador que saca humo porque está con el Meet, con 5 personas y el código y está el ventilador ahí que no... Y la VPN. Y todo ahí muriendo. Y el entorno. Claro, como que agota mucho a nivel mental, porque además es eso, ¿no? Como que estás compartiendo pantalla, entonces lo que has dicho de que te da la sensación de que te están mirando, te están juzgando. A mí me pasaba que escribía mal las cosas, escribía las cosas diferentes. El Expert Operator de JavaScript lo ponía al final, porque estaba como, no sé qué está pasando. Y acababa el día agotadísimo, o sea, muerto. No sé si a ti también te ha pasado de que acabas cansada y... o sea, como que cuando estás solo, notas como que recargas, ¿no? Cuando estás con tu música y programando, pues tú en tu ordenador, como que recargas mucha más energía y como que eres más eficiente, pero sí que es verdad y coincido contigo en que a nivel de compartición de conocimiento y de onboarding sí que puede ayudar, ¿no? Y al final, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo en nuestro equipo es que cuando solo hacemos mob en situaciones donde es realmente necesario hacer mob, que son mayoritariamente cuando hay incidentes, rollo, se ha roto algo y tenemos que meternos varios a investigar qué ha pasado, cuando estamos haciendo investigación de algún tema, un poco lo que has comentado tú, o decisiones de diseño, no tanto de código, sino de, pues, ¿cómo vamos a hacer esta API, por ejemplo? Pues, ¿qué inputs vamos a poner? ¿Qué parámetros necesitamos? Todo esto, ¿no? Lo hacemos en videollamada, pero luego sí que es verdad que cada uno programa por su lado. No acostumbro a hacer pair programming de forma recurrente. Ya, agota. Respondiendo a tu pregunta, agota bastante. Yo los 2 primeros meses salía directo de trabajar a la cama como si me hubiesen dado una paliza. O sea, incluso tenía como cansancio físico. Luego ya me acostumbré, estoy bastante acostumbrada. Pero es verdad que... como comparándome con el trabajo anterior, cuando salgo de trabajar estoy bastante cansada, estoy bastante agotada, pero es verdad que la cantidad de cosas que estoy aprendiendo y que son nuevas para mí, o sea, que siguen siendo nuevas para mí, es como que el cerebro yo creo que en algún momento va a sacar humo, porque estoy ahí constantemente. Entonces, sí termino bastante agotada y por eso ahora enchufo con otro tema, yo espontáneamente, por eso es que dejé de hacer cositas en Twitch y las cosas que yo hacía de más allá del front,
porque termino muy agotada. Termino muy agotada y digo, pero es que yo no quiero hacer nada más. O sea, quiero o salir o ir algo al que sofá. no tenga que ver con... Sí. Al menos que no tenga que ver con la programación. O que no me suponga como un esfuerzo mental. Necesito Ujú. algo que sea no esfuerzo mental. Ujú. Que esto va un poco vinculado que también... Vinculándolo al tema también del tema del burnout y de la gente que se acaba quemando, ¿no? En muchas situaciones, que es algo que se ve bastante comúnmente en desarrollo, ¿no? Yo he visto muchos casos de desarrolladores y desarrolladoras que acaban cansados del sector, que llevan 10, 15 años programando y se van a hacer otra cosa que quizá no tiene nada que ver. De hecho, había un artículo muy gracioso, no me acuerdo del nombre, pero que decía como que hicieron como una encuesta a varios desarrolladores del sector de la tecnología, pero creo que no era en España, era como en inglés. Y salía como que la mayoría, si no fuera programación, dice... La mayoría de programadores dice que cuando dejara de programar se abriría una cafetería. Pero como que te sorprende, como que no se meterían en nada tecnológico, ni en se meterían en algo que no tiene nada que ver, que digamos que es como más, no sé, como pues hacer café, ¿sabes? O a cualquier cosa, una panadería, cualquier cosa que no tenga que ver con la tecnología. Y yo creo que también es porque tienen como esa... Hay como esas ganas del hustling, ¿no? Esa cultura de tengo que aprender, tengo que estudiar, tengo que estar mis 8 horas trabajando y luego, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, Dios me libre de estar mirando Netflix o estar jugando videojuegos, porque tengo que estudiar, porque yo sé React, pero tengo que también estudiar Svelte y tengo que también estudiar Angular, porque como que queremos abarcarlo todo y nos genera una ansiedad de que quizá durante 1 año, 2 años la puedes llevar este ritmo, ¿no? Pero luego le acabas cogiendo asco al mundo del desarrollo, ¿no? Y lo he visto bastante. Entonces, ¿qué opinas tú de todo esto, del tema del burnout, del descansar, del decir, mira, yo quizás si ya acabo de trabajar y no me apetece seguir programando ni hablar de tecnología, ya está, pues lo dejo aquí y voy a pasear, voy al gimnasio, voy a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Ya. A ver, yo no estoy ni he estado cerca del burnout, menos mal, porque tengo poquito tiempo. Imagínate que yo ahora estuviese cerca del burnout, o sea, mal, porque además yo todavía, yo digo siempre que soy como una niñita con juguete nuevo, que todavía estoy como, ay, mira, vamos a aprender estas cosas, y me gusta muchísimo programar. Pero la mayoría de casos de los que escucho y se hablan de burnout es justamente, yo creo que viene un poco de esa necesidad que tú dices de continuar formándote incluso fuera del trabajo, ¿no? Y es verdad que, bueno, si tú lo haces 2 años, 3 años, 5 años y además eres joven, vale, pero va a llegar un momento en el que vas a petar. Y el tema del burnout no es simplemente, me voy y dejo esto, sino que mentalmente estás no bien, ¿vale? O sea, para tú llegar al burnout y decir, hasta aquí llego y dejo la tecnología, es porque estás muy quemado mentalmente y le diste demasiada tralla ahí al cuerpo y a la mente. Y creo que es como muy importante decir estas cosas, y por eso yo hago mucho énfasis a la gente que entra de, sí, hay que estudiar, hay que practicar, hay que hacer proyectos, pero hay que descansar también, y hay que tener el descanso siempre dentro de tu rutina y desconectar completamente, porque además muchas veces, y a mí todavía me pasa, desconectas y cierras la computadora y te vas, pero la cabeza sigue ahí enganchada o en el bug o en el algo, ¿no? Entonces tienes como que hacerte siempre descansar, sobre todo cuando, por ejemplo, también estás un poco atascado en algo, oye, parar y darte una vuelta, darte un baño, tomarte un café, y lo luego que sea. Vuelves al cabo de un rato y te vas sientas a y ir. dices, coño, el punto y coma. Exactamente. Sí, ya sabía yo que... Pero entonces, si tú fuerzas ahí la máquina siempre a decir, no, yo lo voy a sacar, y estás ahí 3 horas, lo voy a sacar, y no vas a sacar nada porque estás en un bucle maldito que no vas a salir de ahí hasta que hagas esa desconexión. Entonces, si tú estás constantemente en ello, entonces terminas de trabajar porque te encanta programar, a mí también me encanta programar, entonces me gusta programar, yo quiero hacer pet projects, sí, termino de trabajar y hago mis pet projects, y sigues, vale, va a llegar un momento en el que pues te puedes quemar y te va a pasar factura del cuerpo, la mente, y yo al principio, ¿vale? Era bastante así. Yo no sé si es porque
tanto bombardeo de contenido y de gente haciendo cosas, dices, yo, si no hago cosas que te sientes, te viene el síndrome del impostor, claro. ¿no? Precisamente porque dices, si yo no estoy programando 14 horas al día como parece ser que esta gente hace, quizá nunca llegaré a ser tan bueno como ellos, ¿no? Claro, entonces piensa que el éxito está ahí, ¿no? Y entonces yo al principio, los primeros no sé, lo que pasa es que también a mí me agarró la pandemia cuando yo tenía menos de un año programando, entonces en la pandemia pues o hacía cosas o me comía el sofá y me comía la depresión y todo, vamos. Entonces yo no sé si es que toda esa exposición de gente haciendo cosas y hay que hacer cosas y hay que hacer cosas, a mí me hizo igual también hacer muchas cosas. Y me acuerdo que una vez lo dije en Twitter y lo quiero volver a decir ahora, si ese ha sido el mensaje que yo he mandado, la imagen que yo he dado de hay que estar haciendo cosas constantemente, yo pido muchísimo perdón porque no es lo que quiero transmitir y de hecho cuando yo me di cuenta de eso dije, a mí me sigue gente y hay gente que me tiene ahí como o inspiración o como le quieras llamar. No quiero dar esa imagen de tienes que hacer muchas cosas, ¿vale? Quiero dar la imagen de que hay que descansar. Yo, te digo, tanto en la pandemia como cuando a veces, porque yo voy por picos, a veces hago cosas en redes o me pongo a dar charlas y hay picos para abajo que digo, yo ahora no quiero hacer nada. Y mis redes son así. Y la gente que me sigue sabe que es así. Yo de repente estoy on fire y de repente no. Porque es un poco lo que me pide el cuerpo. Pero yo soy una persona depresiva y si yo no estoy haciendo cosas constantemente, me vengo abajo. Y me vengo abajo chungo. Entonces, sí fue como un poco mi salida, ¿no? Porque además yo venía de una situación muy jodida. Vital, ¿no? En una situación como súper precaria a nivel monetario, a nivel de todo. Entonces, claro, yo entré en un sector en el que me encantó, yo me enamoré de la programación. Claro, y además, te lanzaste a tope a por ello. Y yo, ¿no? wow, entonces, y empiezo a verme como súper eufórica, haciendo cosas y me veo arriba y digo, joder, o sea, hasta luego la depresión. Entonces, claro, eso era como mi motor y yo siempre necesito como un motor, un reto para ir. Si yo no tengo un reto, yo me vengo abajo. Pero es verdad que hubo un momento en el que dije, pues igual también quiero descansar y yo quiero también aprender a poder llevar mi depresión y mis cuestiones sin tener que matarme, porque entonces voy a hacer burnout deprimida, o sea, mal, todo mal. Sí. Entonces, yo voy por picos. A mí el cuerpo me pide ahora, porque digo, joder, yo quiero hacer cosas. Ahora estoy haciendo reels, vale. Pero de pronto voy a dejar de hacer reels porque voy a decir, o estoy cansada o algo. Y de pronto, pues doy charlas y muchas charlas y de pronto me canso y bajo. Entonces, ese es como ese es mi modo de hacer las cosas desde que estoy en programación y en redes. Yo voy un poco por picos. Bueno, por lo que te apetece en cada momento también. Exactamente. Que está perfecto. O sea, si ahora me apetece hacer reels y ahora me apetece hacer otra cosa, pues cambio y ya está. Y ningún tipo de problema al final. Sí. Y bueno, sobre todo eso, que, o sea, que cuando yo hago cosas después del trabajo es justamente porque las necesito, porque si no me vengo abajo. Entonces, dejarlo un poco claro de que no necesariamente hay que hacer muchísimas cosas. O sea, lo que tú vas aprendiendo dentro del trabajo, tu trabajo debería permitirte tener autoformación para ponerte al día, para seguir aprendiendo cosas. No tiene que ser que luego de 8 horas trabajar, seguir en el ordenador aprendiendo más cosas, porque te peta. Sí, yo de hecho, por ejemplo, algo que sí que me he encontrado mucho es que en formación dentro del horario laboral hay como dos tipos, ¿no? Una es el tipo de dedicas ciertas horas del horario como a aprender algo, no a hacerte un curso, a leer un tutorial o a leer documentación o cualquier cosa de estas. Acostumbra a ser, yo qué sé, viernes tarde, jueves tarde, un horario así. Y que luego también, por ejemplo, a mí eso no me gusta, porque a mí, por cómo trabajo, encontrarme que el viernes de tal hora a tal hora tengo que sí o sí estar haciendo un curso, pues quizá no me apetece en ese momento hacer el curso, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, a mí lo que me funciona, por si alguien lo quiere probar, es en el propio horario laboral, decir, pues ahora tengo una tarea que tengo que hacer algo con Mongo. Y yo no tengo ni idea de Mongo.
Pues oye, si en ese momento has de dedicar 2 horas a mirarte un vídeo tutorial de Mongo, pues te lo miras. Sin ningún tipo de problema. O sea, hacerlo... Me gusta como integrarlo de forma natural en mi flujo de trabajo, ¿no? O sea, el aprendizaje es parte de mi tarea. O sea, si yo tengo una tarea de hacer una query y no lo sé, pues si tengo que estar 1 hora mirando la documentación de Mongo o buscando un vídeo en YouTube de cómo funciona eso, pues lo hago. Sin ningún tipo de miedo, ¿no? Que a veces me da la sensación como que la gente tiene miedo de... Si estoy trabajando como programador y no tengo el editor abierto de código, como que no estoy trabajando. Pero es que eso forma parte, claro, Claro. parte de tu trabajo también, investigar nuevas cosas y aprender nuevas cosas. O sea. Claro, y que si se tarda más porque lo estás aprendiendo, pues se tarda más. Pero es que es una inversión siempre, Claro. o sea, porque mañana vas a ser, pues, yo qué sé, no especialista, pero un profesional que sabe trabajar con esa tecnología y antes no, ¿sabes? Sí, sí. Y algo muy chulo, que también lo recomiendo hacer si estáis investigando o haciendo aprendizaje en empresa y tal, es que lo que vayas aprendiendo, si tienes un canal público de Slack con los otros desarrolladores, pues lo compartes ahí. Oye, chicos, pues hoy he aprendido cómo hacer esto en MongoDB, por si a alguien le interesa, os dejo aquí el snippet de código que me hace... O sea, como compartir el conocimiento dentro, también como que ayuda también a dar visibilidad de ese trabajo que tú has hecho y ayudar a crecer a la otra gente, ¿no? Y eso yo creo que al final es... Volviendo a lo que hemos dicho antes, ¿no? Una cultura de empresa y un equipo que te permita a ti como desarrollador pues seguir creciendo. Desarrollarte mucho más. Desarrollarte mucho más, no solamente tú, sino también tus compañeros y compañeras, pues que todos podáis crecer, ¿no? Juntos y que no sea como una batalla constante por sacar cosas chapuceras tan rápido como sea posible, que hay sitios donde es así, ¿no? Y que cuando compartes conocimiento o enseñas a otras personas es cuando más aprendes. Uh-huh. De eso que estás... O sea, cuando tú ya lo interiorizas o tienes que investigar sobre algo que luego tú vas a dar, sea en un curso, sea con tus compañeros, lo que sea, se queda muchísimo más en el momento en el que lo compartes. Uh-huh. Así que, buena técnica. Pues, Adri, estamos llegando ya al final del podcast. Lo que queda es un último bloque, que es un bloque que, a veces hemos tenido algunos de estos bloques donde sí que ha estado relativamente relacionado con la tecnología, pero al final puede estar relacionado con lo que quieras, que es un poco para que el público te conozca también a nivel un poco más personal. Y es que cuentes alguna experiencia divertida que hayas tenido, pues ya sea en un entorno laboral, en una charla, en un viaje con amigos, lo que sea, y que pues puedas compartir a la gente y para que pues también tengan como una conexión, digamos, más fuera de lo que sería Ari reinventada en lo que respecta, aunque tú hablas mucho de muchas cosas por Twitter. Ah, de todo. Aunque que no sea tanto enfocado a la parte tecnología, la parte que todos ven, sino algo que pues que puedas compartir con la gente. Vale, voy a contar algo chistoso, que es que soy muy tonta. Mira, fue el primer evento al que yo fui. Yo voy a muchos eventos tecnológicos, porque me gusta muchísimo conocer gente y aprendo muchísimo, no solo de las charlas, que también, sino de las conversaciones de pasillo. Y el primer evento que yo fui, creo que fue la Comic Conf en el 2019, 2020, bueno, da igual. Y había una chica que yo conocí en Twitter y ella iba a dar un taller. Es que soy tontísima. Y yo dije, joder, la quiero ver. Y el taller se llamaba, según lo que yo leí, la tilde me la comí, yo leí monadas con JavaScript. Monadas. Vale. Eso fue lo que yo leí. Yo dije, mira, va a hacer cosas cookies con JavaScript. En plan, yo que se va a hacer dibujos con CSS de unicornios o cositas así, ¿no? Y me metí, yo creo que no tenía ni 2 meses trabajando o 3 meses trabajando, tenía muy poquito. Y yo me metí en ese taller y no eran monadas, eran mónadas. Y no entendí nada. Es que yo creo que yo me meto ahora mismo en un taller de mónadas y de programación funcional, no voy a entender nada. Imagínate en esa época. Y además era un taller, no era una charla, era un taller en el que había que hacer cosas en tu portátil. Y yo, ¿qué es esto? Y tú, a ver, ¿cómo? ¿Me vas a enseñar? ¿Dónde está la monada? A ver, espera, ¿qué colores tengo que usar aquí? Y, duré muchísimo tiempo que no conté esta anécdota. Me parecía de ignorante, ¿eh? Voy a intentar rascar un poco más de ahí. Tú cuando te metiste en el taller y te pusiste en el ordenador y viste la tilde en la O,
Yo qué sé. ¿Qué hiciste? Yo, O sea, no, y además, ¿cómo? no, cuando ellos empiezan ahí su presentación, era ella con un chico. Y no sé qué mónadas. Y yo, ¿cómo que mónadas? Y además es una palabra que yo no conocía. Y tú aprende a hablar, por favor. ¿Qué monadas? No hay que batirle en la O. Bueno, que si mónadas. Y empiezan a hablar de una serie de cosas que yo ni idea. De repente dicen, no sé qué, programación funcional. Y dije, verga. Y yo me acuerdo que yo estaba al lado de dos chicos de Murcia, por cierto. Y ellos tenían su ordenador. Y yo me puse ahí a ver, bueno, a ver, ¿qué? No me enteré de absolutamente nada. De nada. Es una anécdota chistosa. Y otra, que me pasó hace poquito. Mi hijo tiene 14 años, ¿vale? Está mayor ya. Y cuando cumplió los 14 años, se hizo redes sociales, ¿vale? Porque ya es la edad legal para tener redes sociales aquí en España. Entonces, entre sus amigos, pues ven los seguidores que tienen y quién los sigue y empiezan a seguir, ¿no? Ven el sub por sub, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo di una charla hace poquito en Córdoba, en la Salmorejo Tech, y esta charla del síndrome del impostor, por cierto. Entonces yo puse en Instagram, puse que sí las historias y tal de la charla, y mi hijo, Sebas, me manda por WhatsApp y me manda un pantallazo que pone: Sebas, felicita a tu madre por su gran conferencia. Y me pone, jajaja, es Yeray. Me dice, mis amigos te siguen. Entonces me da muchísimas gracias que los amigos de mi hijo me sigan por Instagram y me feliciten por mis conferencias. Dije, este es el pic. El pic de mi carrera es que los amigos de mi hijo me sigan. Y bueno, me pareció muy chistoso y guay, no sé, saber que hay gente joven ahí. Claro, a mí me siguen como la mamá de Sebas, no sé por qué. Bueno, pero sí, oye, yo estaba pensando ahora, si eso les lleva a que quizás les interese este mundo, ¿no? Claro, entonces ahí yo pensé y dije, me siguen porque soy la mamá de Sebas, pero ¿quién sigue a la mamá? O sea, a la mamá de alguien. Y le dije, ¿será que les interesa lo que yo estoy compartiendo? Y dije, joder, o sea, qué guay saber que le estoy llegando a gente a chavales de 14 años. Sí, no, y es que al final yo creo que el trabajo de divulgación como tal, y más de divulgación de esto de tecnología, de un sector donde hay ofertas laborales, donde la gente se puede ganar una carrera, ¿no? Poder llegar a las generaciones más jóvenes, que a veces puede ser bastante difícil que les pueda interesar ciertos sectores, pues es gran parte o pues digamos, uno de los resultados más importantes de tu labor y la de muchos otros divulgadores a la hora de compartir conocimiento, ¿no? Sí. Ya sea a nivel científico, física, matemática, desarrollo, tecnología, ingeniería, el que sea, sí. Todo esto, literatura, pintura, lo que sea, puede ayudar muchísimo, ¿no? A que gente joven que se está metiendo en las redes sociales, porque ahora cada vez se meten más jóvenes también en las redes sociales. Sí, que los amigos de mi hijo tenían redes hace tiempo, ¿eh? Claro. Y que este sea el tipo de contenido que les aparece, pues también te da como bastante fe en la humanidad, ¿no? De que hombre, sí. algo, en alguna parte se está haciendo bien, que, bueno, siempre se agradece, ¿no? Sí. Pues gracias, Ari. Antes de terminar y cerrar el episodio, como siempre, te vamos a hacer el obsequio de Comic Show, ¿vale? Que es la famosa camiseta que nos ha diseñado aquí nuestro amigo Adri. Adri. Que tengo por aquí. Muchas gracias. Espero que te guste. A ver. Sí, seguro que ya seguro que ya has visto el diseño. Te has hecho el spoiler. ¡Tarán! Pone ahí It Works on My Machine. Tiene un ordenador quemando porque está en un mob programming, ¿no? Está ahí con el Meet, el VPN y el editor. ¡Qué guay! Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, me pasé genial. Y hablamos de temas como muy guays, así que... Bueno, gracias a ti por venir, que no ha sido fácil cuadrar cuándo podríamos encajar y tal, y también por el tema de pues venir desde Madrid y todo esto. Así que de nuevo, gracias. Y como siempre, esa es tu cámara, dejamos que sea el invitado el que cierra el podcast. Cuéntale algo a los que nos están viendo. Bueno, así como resumen de todo lo que he hablado, yo creo que lo más importante que les quiero decir es que si llegan a sentir este síndrome del impostor, si llegan a sentir impostoras, es normal, lo sentimos todos y todas, incluso el más senior, incluso siendo managers, está en todos los niveles, da igual si eres senior, junior, lo que sea, lo vas a vivir.
Pero bueno, lo importante es que sepas identificarlo y que puedas buscar ayuda, sea en tu equipo, si puedes ir a terapia, que ya sé que es bastante cara, o por seguridad social, lo que sea. Pero eso, buscar ayuda, apoyarte en tu equipo y no se va a ir el síndrome del impostor ni esa vocecita que te está diciendo cosas, pero puedes aprender a vivir con ella y a no hacerle muchísimo caso y decirle, pues yo estoy aquí a hacer las cosas bien, déjame un poquito en paz. Silencio, Bruno, como dice María Barros en su charla. Y pues nada, mucho ánimo. Muchas gracias, Ari. Y sin mucho más, nos vemos en el siguiente capítulo de The Commit Show. Hasta otra. Chao. Chao.